El pánico es como un virus que penetra en nuestro cuerpo y nos domina. Fue tanto el terror, tanto el miedo, que este fornido guardia de seguridad abandonó su trabajo en el mismo día del estreno, en su primera noche. Vivió algo asombroso que vamos a contarle con todo lujo de detalles. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Es un caso sobrecogedor realmente y que van a poder disfrutar o sobrecogerse con él en primera persona. Es un sitio que ya había sido, digamos, motivo de investigación por apariciones extrañas y todo tipo de sensaciones. El Hospital de las Cinco Llagas. Viajaremos hasta Sevilla. También viajaremos en busca de la última fiera de Europa. Estrenamos esta noche una sección que espero que les guste, el archivo de la fauna misteriosa. Y lo hacemos con algo que está lleno de embrujo, de magia. Es como el gran perseguido y tiene un montón de secretos y de puros misterios, el lince boreal. También queremos saber qué ha pasado en torno a una fotografía que asegura que el tren del oro nazi, el tren fantasma, el tren de Polonia, está repleto de secretos, no solo económicos. Se habla de armas, de tecnología avanzadísima de los nazis, se habla también de cadáveres. Bueno, los militares, los cazatesoros están cercando una zona y nosotros queremos saberlo todo. Se lo vamos a intentar contar. Como les contaremos también, cómo no, qué ocurre en torno a algunas enfermedades terribles que fueron motivo de marginación. ¿Saben lo que es la progeria, por ejemplo? Hoy en día la ciencia lo resuelve y las personas son tratadas como debe ser, con toda justicia. Pero hace no tanto tiempo, y en España, eso era el estigma de los diferentes. Les contaremos la historia de dos niñas en Cantabria. Les llamaban las niñas pájaro. Y por cierto, hay vídeos impresionantes, vídeos que uno puede pensar, ya están aquí, Independence Day. Naves tripuladas, naves nodriza. Nuestro detective en la red, Diego Marañón, resuelve o agrega más misterio. Comenzamos rápidamente, Cuarto Milenio, como siempre, con esa actualidad que nadie les cuenta. Comenzamos el informativo mostrándoles la primera representación pictórica de Göbekli Tepe, el complejo arqueológico de hace 11.500 años que se levanta en el sureste de Turquía. Desde hace unos días se muestra en el Museo de Şanlıurfa una pequeña placa ósea con forma de T, como los pilares que se encuentran en el templo, que tienen grabadas algunas de las figuras del recinto y varias líneas que parecen representar los muros de contención. Los especialistas, que han hallado otras placas similares pero representando otros motivos, creen que son parte fundamental de las creencias y prácticas religiosas que se llevaban a cabo en Göbekli Tepe. Además, el difunto descubridor del recinto, el profesor Klaus Schmidt, alertó también sobre unos extraños anillos realizados en piedra que habían sido colocados en determinadas paredes del recinto y que actuaban como agujero del alma, es decir, un hueco simbólico en la roca que permite al alma dejar el mundo físico y entrar en otros mundos durante los estados alterados de conciencia. Al parecer, esta plaquita pudo acompañar a algunos de los visitantes de Göbekli para ayudarle a canalizar las energías cuando estaban lejos del templo. Y de la tierra al cielo, porque hace unos días se recuperaba una cámara que fue lanzada al espacio por un grupo de científicos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. En 2013 lanzaron desde el Cañón del Colorado una cámara hacia los límites entre el firmamento y el espacio, pero el globo al que estaba sujeta estalló y no pudieron hallar el dispositivo cuando este cayó a tierra. Pero hace unos días un senderista que caminaba por la zona encontró la cámara y logró ubicar a sus dueños. Estas son las impactantes imágenes que había logrado captar durante los 87 minutos que duró su travesía por la estratosfera. Viajamos hasta Italia, más concretamente al centro de Roma, donde varios arqueólogos han descubierto las ruinas de una residencia que podría probar que la antigua ciudad era mucho más grande de lo que se pensaba. Se trata de una casa rectangular, muy bien conservada, que podría datar del siglo VI a.C. La residencia está completa, con vigas de madera, paredes cubiertas de barro y hasta un techo. Según los expertos, se trata de una vivienda importante, ya que los materiales empleados en la construcción son de buena calidad. Los arqueólogos responsables de las excavaciones aseguran que esta casa, la más antigua descubierta en la capital italiana, demuestra que la antigua Roma urbana no se limitaba solo al foro y sus alrededores, sino que la ciudad era mucho más grande. Y acabamos con las imágenes que se han logrado captar en un parque de Indonesia, en las que se han descubierto 3 crías del rinoceronte más raro del mundo. El rinoceronte de Java
conocido por los característicos pliegues de su piel, está al borde de la extinción, como consecuencia sobre todo de la caza furtiva para extraer sus cuernos y utilizarlos en la medicina tradicional asiática. Las crías, una hembra y 2 machos que podrían haber nacido el año pasado, fueron filmadas junto a sus madres. En el pasado había miles de rinocerontes de Java en el sudeste asiático, pero ahora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza los clasifica como especie en peligro de extinción. Casi tengo que alejarme un poco para entender por qué esta fotografía tan confusa, tan borrosa, tan poco nítida, tan fea, ha generado tal escándalo en toda Europa y en el mundo. Claro, comprobamos una especie de celdillas o una estructura alargada, hablan de bastantes metros bajo tierra y que aquí hay un enorme secreto. Ustedes ya lo saben, en Polonia, y el subtítulo de Tren del Oro Nazi. También le llamaban tren fantasma, porque había desaparecido como tragado por el tiempo. Era una de esas cosas de ese mundo oculto, ese torbellino, ese agujero negro de la Segunda Guerra Mundial, y al parecer aquí dentro puede haber elementos básicos para entender nuestro pasado más reciente. Claro, el oro nazi es un resplandor que nos hipnotiza. Y me hablan de cazatesoros, historiadores, militares, cerco de la zona. Vamos, como un Roswell, pero que tiene que ver con la historia. Así que hemos querido ser curiosos, hemos querido husmear para todos ustedes y saber qué hay de verdad en torno a este concepto. Porque llegó hasta España. Lo que no cabe duda es que el oro nazi llegó hasta España. Pero ustedes, como yo, quieren saber todo en torno a la última noticia. ¿Es el tren polaco fantasma de oro nazi lo que se acaba de descubrir? Primavera de 1945. El que estaba llamado a ser el Reich de los 1000 años se desmorona como un castillo de naipes. En el frente del este, las tropas del Ejército Rojo avanzan por Polonia como una marea imparable, ante la que las SS y la Wehrmacht poco o nada pueden hacer. Divisiones enteras huyen en desbandada y se desmantelan fábricas, laboratorios, almacenes y campos de exterminio. Mientras tanto, el Danuta, un tren blindado, avanza a toda velocidad por los campos polacos. Armado hasta los dientes, su cargamento es alto secreto. Probablemente lleva a bordo un verdadero tesoro de más de 300 toneladas de oro y tal vez joyas, obras de arte, secretos tecnológicos y documentos comprometidos. Sin embargo, la línea del frente se deterioraba rápidamente y resultaba imposible que el tren y su cargamento llegaran a su destino en Alemania. No había más remedio que ocultarlo en una de las decenas de instalaciones subterráneas secretas que se distribuían por los alrededores. La guerra finalizó y la existencia misma del tren y su misterioso cargamento fueron olvidadas hasta ahora. La noticia saltaba este verano a todos los medios de comunicación. Las investigaciones de un grupo de cazadores de tesoros habían conducido a la localización bajo tierra del tren perdido. Pocos días después, el viceministro de Cultura polaco, Piotr Zukomski, confirmaba su existencia después de examinar una serie de imágenes tomadas en la zona por un radar especial que se utiliza para el sondeo terrestre. El personal militar ha empezado las obras de prospección en el lugar donde puede hallarse el Danuta. Unidades militares especializadas en explosivos han examinado el sitio y tomado las primeras fotografías. Una aventura llena de hallazgos increíbles en busca del último custodio del poder y riqueza nazi está a punto de comenzar. El oro nazi. Un término que vuelve, es un poco guadiana. Hay noticias que vuelven a colocarlo en portada. Hay historias que siempre interesan, que están ahí. Y como se maneja mucha terminología de la leyenda y mucha realidad tan física como el propio oro,
pues estamos ahí pendientes. ¿Qué puede haber? ¿Qué significa todo esto? Una vieja historia de más de 70 años prácticamente, pero que resucita. Vamos a resucitar también todo lo que sabemos sobre ella con nuestros amigos. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. También presentamos como Eric Fratini, su último libro que ha sido bestseller, Murió Hitler en el búnker, tiene un poco que ver, ¿no? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Y es que el búnker de Hitler era una historia de esas clásicas también, pero el oro nazi no lo es menos. Os va a contar Eric muchas cosas que tienen que ver con ese oro, que no solo era oro, sino que era arte y era un montón de cosas, ¿no? Sí, con esa leyenda, esa de las grandes leyendas de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Polonia, parece lejano, ahora ya no hay nada lejano, pero parece, ¿no? Y sin embargo en España hemos tenido muchas historias del oro nazi, en la misma línea de la frontera. Hace muchos años les contamos algo increíble sobre Canfranc y su relación con el oro nazi. Ahora tengo la oportunidad de mostrarles este libro recién sacado del horno, esta reedición completada con un sinfín de documentos de uno de los, vamos a decir, casos periodísticos más interesantes de los últimos tiempos en España. Canfranc, el oro y los nazis, 3 siglos de historia. Su autor, Ramón J. Campo. Ramón, bienvenido, amigo. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, porque empezamos por ti. Decíamos que leyenda no tanto. Esto que está pasando en Polonia y que vuelve a traer oro nazi a la actualidad puede que sea mucho más que un mito y que haya una verdad, pero es una verdad informativa que interesa a corpúsculos bien extraños, también como los cazatesoros, ¿no? Mira, me viene muy bien que sea agosto, cuando haya saltado esta historia, porque cuando nosotros levantamos la historia del oro de Canfranc fue agosto, y es cuando las redacciones tienen menos presión informativa, y tuve la suerte de localizar a Jonathan Díaz, que era el conductor del autobús, que es alguien curioso, alguien que no tiene miedo a mirar los papeles que encuentra. Eso ha generado en mucha envidia, yo creo, mucha gente que pasó por ese lugar, por el muelle postal de Canfranc, no haber nunca mirado ese papel. Él se fue a casa, miró ese papel y dijo, anda, aquí pone lingotes de oro. Se puso una luz de minero, volvió por la noche, recogió miles de papeles y todo lo que ponía lingote de oro al final lo limpió. Papel cebolla, 86 toneladas de oro, 1942-1943. La prueba, documentos que en España, el gobierno español, nunca los tuvo en su poder. Y que fue una noticia impresionante, un clásico del Heraldo de Aragón, un rotativo clásico en España, y que nos sorprendió a todos diciendo, y va, lo del oro nazi ha pasado por nuestra tierra. Sí. Es increíble. Eso sí, podéis hablar en cualquier momento, pero había una fotografía, había unas circunstancias que, evidentemente la imagen, ¿no?, da la vuelta al mundo enseguida. Esto es un Canfranc 2, esto tiene más todavía dentro de ese tren que pueda haber, y yo no sé qué valoración, Santi, empezamos por ti, pero podéis intervenir en cualquier momento, le dais a esta noticia concreta, noticia de verano, pero que de repente estamos viendo que puede ser mucho más seria de lo que algunos quieren reducir como simple serpiente, ¿no? Estival. Pues la valoración es que estamos ante un verdadero milagro arqueológico, porque como muy bien decía Eric, esto era una leyenda. Esto, durante toda esta época, los personajes, que había algunos muy dedicados a la causa en Polonia, que todavía intentaban encontrar el tren fantasma, el tren perdido del oro de Hitler, pues eran considerados como locos, como extravagantes, como gente que se creía habladurías. Pues bien, este verano, un par de cazadores de tesoros, que al principio eran 2 personajes misteriosos y anónimos, que luego se supo el nombre, Andreas Richter y Peter Koch, que tiene además una empresa que se dedica a la caza de tesoros, XYZ, se acercaban al Ministerio de Cultura polaco para decir que ellos habían encontrado, gracias a la confesión en el lecho de muerte de una de las personas que había colaborado en el ocultamiento de este tren, tenían la localización. Y no solamente tenían la localización, tenían esta imagen, que es la imagen tomada con el georradar, en la que se puede apreciar una estructura alargada con unas prominencias que parecen cañones y que en definitiva parecía encajar perfectamente con lo que sabemos que era un tren blindado alemán. Desde entonces han pasado muchísimas cosas. La zona de los Sudetes, que entonces era parte de Alemania, pero que hoy forma parte de Polonia, donde fue encontrado el tren, se ha llenado de cazadores de tesoros, turistas, hay un verdadero boom de visitantes. Tanto es así que, como una pequeña conspiración, hay quien dice que el propio gobierno polaco
hizo que hubiera un incendio en la zona. ¿Para qué? Para poderla acotar tranquilamente, un incendio muy pequeñito, de apenas unos centenares de metros cuadrados, pero lo suficiente como para que fuera el pretexto de, oigan, ustedes están aquí haciendo mucho lío, hay un barullo tremendo, vamos a acotar todo esto fuera. Claro, pero eso ha generado, imagino, la conspiranoia elevada al cubo, ¿no? Encima ya acordonada la zona, ya tiene que ser tremendo. ¿Qué opináis? Encima, solo una cosa más, Eric, encima el propio Ministerio de Cultura polaco está echando jarros de agua fría diciendo que, bueno, oro, lo mismo, lo más seguro que no haya. Incluso que lo más probable es que el tren estuviera lleno de cadáveres. Además, encima están avisando de las trampas explosivas, de la cantidad de peligros. Lo único que sabemos de cierto es que esa zona está acotada completamente y que las obras en serio de excavación, las obras en serio para sacar esto a la luz, están previstas para la próxima primavera. Es decir, todavía nos quedan unos meses de especulación, unos meses de emoción. Sí, decían que cuando pasase el invierno iban a empezar, decían que el convoy tenía más de 150 metros de largo, los trozos de convoy. Lo que pasa que también lo que decía el ministerio, porque yo leí toda la información en agosto cuando ha salido, decía que posiblemente fuera un tren con munición para la campaña del Este. Porque era un eje muy importante de ferrocarriles hacia la zona este y que no fuera al revés, que estaban saliendo desde Alemania hacia el extranjero para, lo que se decían, para llevar un gran cargamento de oro o de obras de arte, ¿no? Claro, si hay munición es una bomba peligrosísima. Claro, tren, por eso lo que han acotado, han dicho que los primeros que van a entrar es el cuerpo de ingenieros del ejército polaco, que tienen además gran experiencia, han estado en cantidad de misiones internacionales desactivando explosivos, en cantidad de guerras en Yugoslavia estuvieron, que van a entrar primero ellos para ver lo que decía Santi, si hay trampas explosivas, si en el tren, dentro del tren, es un depósito de armas y por el deterioro puedan hacer explosión. Pero bueno, esto también ha ayudado, yo creo también con la comunicación, también que la leímos, la comunicación del ministro de Cultura de Polonia. Claro, esto ha venido a traer mucho más, porque cuando empezó a salir la noticia todo el mundo decía, bueno, esa será una leyenda más, como acuérdate lo del lago Toplitz, acuérdate cuando dicen que tiraron los lingotes al lago Toplitz, o lo de la famosa cámara de ámbar, o lo del oro de Croacia, que eso podía ser algo parecido, pero claro, cuando ya sale el gobierno oficialmente a decir que la gente por favor se lo tome con calma, que el gobierno polaco está investigando, pues claro, es cuando ha explotado la noticia. Lo que es interesante, compañeros, si podéis intervenir en cualquier momento, Ramón, Santi, Eric, es que había una tradición del tren fantasma polaco que tenía sus entrañas, digamos, repletas de oro. Y hay un precedente, que era el tren húngaro. El tren húngaro no desapareció, se consiguió encontrar donde estaba, hubo batallas legales auténticas para hacerse con ese oro, lo reclamaban las familias de los judíos expropiados, lo reclamaba el gobierno soviético en aquella época. Al final buena parte del tesoro terminó en una casa de subastas, vendido al mejor postor. Es decir, ya había un tren, solo que en este caso era un tren que atravesaba, que salía de Hungría y que tenía esas mismas características. Bueno, esto ha llegado hasta las películas, hay películas muy célebres y muy recientes, Eric, que hablan de todos estos recuperadores, y claro, como vemos a los guapos de Hollywood, ¿no?, maravillosos, y decimos, vale, pues es fantasía, es película, y no es tan película. No, la película, hubo una película muy famosa con George Clooney, Monuments Men, que es una unidad de inteligencia del ejército americano que avanza, basado en hechos reales, que avanzó incluso más adelante, incluso de la vanguardia, de la primera línea de combate estadounidense, para empezar a recuperar obras de arte, porque lo que tú decías, que hace muy poco tiempo realmente, si lo pensamos hace 70 años, que no es nada cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pero estamos hablando de misterios, por ejemplo, la cámara de ámbar, que no se ha vuelto a saber dónde estaba desde el año 41, o por ejemplo, los 2.500 lingotes que desaparecen del Reichsbahn, que van hacia Zagreb, que es el oro croata, que algunos de esos lingotes aparecen en Suiza. Aparecieron además durante la época del presidente Clinton, que fue cuando él ordena que tienen que devolver ese oro, ¿no? Leyendas que de repente que se convierten en realidad. O sea, no, además lingotes que se convierten en realidad. Luego, por ejemplo, había una leyenda también, que Ramón lo sabe, los famosos lingotes del Reichsbahn que llegan a España y están en el Banco de España registrados con numeración, y que eso se descubrió finalmente. José María Irujo hizo un gran libro sobre aquellos lingotes, y se descubre que eso había sido un pago por el wolframio que había pagado Alemania a España, y habían pagado en lingotes del Reichsbahn. Antes de conocer un poco lo de Canfranc, ¿qué era el oro nazi, por tanto? Porque muchos jóvenes, sobre todo, están, bueno, ese oro nazi, ¿qué era? Porque hablando del oro en sí, Yo creo que el oro nazi, una de las cosas más importantes que tenemos que tener claro,
que en todos los países que ocupaban los alemanes entraban en los bancos de España, en los bancos nacionales, y saqueaban y se quedaban con el oro. En gran medida. Eso es lo primero que hacían, ¿no? Lo primero. Por el motivo era que Hitler no tenía dinero, no tenía efectivo, y él tenía que pagar una de las cosas fundamentales por lo que prolongó la Segunda Guerra Mundial, que fue el wolframio. Y el wolframio solo podía encontrarlo en dos sitios: Portugal y España. Pero lo fundamental es que en todos los sitios donde ellos ocupaban, Holanda, Polonia, todos los sitios eran saqueados. Pero vamos a ver, este tren polaco, ¿cuánto oro se supone, se dice, se comenta en la leyenda o no leyenda, que podía tener? No se sabe. No se sabe. No se sabe lo que tenía. Podría ser un tren entero de oro, o entero de cadáveres, o entero de munición. O incluso cuadros, obras de arte. Tú sabes, por ejemplo, que el gobierno americano lo tiene registrado en una página del Departamento del Tesoro. Se reconoce oficialmente que hay más de 5.000 obras de arte, pintura clásica que ha desaparecido. De grandes maestros. De grandes maestros. Sí. Estamos hablando de Renoir, de Rubens, de Rivera, que han desaparecido absolutamente. Hay una película maravillosa, yo no sé si la visteis, La Dama Dorada, que está basada en un cuadro, toda la lucha de una familia judía para recuperar un cuadro de Klimt, la famosa mujer, que lo tenía el Museo de Viena, el Museo de Arte de Viena, y se negaba a devolverlo. O sea, que esos cuadros todavía pueden estar perdidos o en algunos refugios o en algún lugar. No, en museos, incluso y están no colgados es en ni museos. mucho menos la especulación más fantástica que se está haciendo sobre el contenido del tren, porque también se está hablando de las famosas Wunderwaffe, de las armas milagro. Pues bien, muy cerca... ¿Qué eran las famosas Wunderwaffe? Las armas de alta tecnología, misiles V2, armas de rayos, visores infrarrojos... Esas cosas que eran que tú has contado aquí, como del futuro, pero que los nazis ya controlaban. Aviones a reacción, es decir, todo ese tipo de cosas. Pero entre ellas destaca una que jamás se ha encontrado. A muy pocos kilómetros de donde se supone que está enterrado este tren, hay una estructura de hormigón que tiene la misma forma que Stonehenge, es un grupo de pilares de hormigón cubiertos por un anillo, donde se supone que estaba anclada una cosa que se llamaba la campana. La campana era un artefacto que solamente lo conocemos por dibujos y por planos, por referencias de los testigos y muy poco más, que estaba anclada con cadenas a esa estructura circular, y que los que la vieron funcionar solo sabían una cosa, que aquello cuando se ponía en marcha emitía un extraño resplandor y levitaba. La búsqueda de la campana, probablemente los miembros de la inteligencia norteamericana, que buscaban toda la tecnología nazi que podían, fue otro mito, otra gran leyenda. Claro. Hasta que igual se encuentre enterrada la campana y tengamos una fotografía. Efectivamente, es una de las cosas... El próximo agosto. Posiblemente. Estas noticias salen en agosto. Las dos cosas más fantásticas que podrían salir de ese tren sean precisamente la sala de ámbar y la campana. Podríamos, Ramón, y sé que es difícil, pero para todo el público que se incorpora en estos años del cuarto milenio, hacer una similitud, o que el público sepa que es lo increíble, que bien, toda la noticia mundial está en Polonia, todos los periódicos del mundo, estamos en la época de la red, sacando tal, y muy pocos saben que en Canfranc hubo una historia perfectamente documentada y todavía más apasionante. Mira, descubrimos que Franco y Salazar contribuyeron con que la guerra se prolongara con el wolframio. Vendían, a pesar de que en el año 43 Churchill y Eisenhower les prohíben que vendan el wolframio. Esa guerra se prolonga 2 años porque los alemanes tienen el wolframio con el que se blindan las armas. Eso es lo fundamental. Está pagando a cambio de... Y esos lingotes que encontráis o que traspasaban esa frontera en Canfranc eran el pago por todo eso. Efectivamente. Y Suiza hace de país lavadora. No solo hacen... Hay un documento precisamente sobre el acuerdo de Suiza, Alemania, Portugal y España para que 100 camiones, 100, que estén en Canfranc y estén en Suiza, transportando lingotes, obras de arte y lo que toque. Es decir, Suiza, con los camioneros que viven en Canfranc, viven en dos mesones de allí entonces, que se llamaba, yo le llamo el Café de Ric de Canfranc, que era Casa Marraco, donde convivían los espías, los alemanes, los suizos, todo está en ese sitio. Y en otra de las casas de ahí son hostales donde conviven ellos. Y allí los camioneros reciben, a través de trenes que vienen de Suiza, ese oro con el que van a pagar precisamente el wolframio. Pero eso ocurre en Canfranc, ¿por qué? Porque Franco estuvo, y se prueba allí con documentos y con testimonios,
cuando fue director de la Academia General Militar, estuvo en Canfranc y conocía perfectamente ese paso que era estratégico y no le podían atacar los aliados. Era un lugar exacto para hacer esa transacción de wolframio y oro. Así es. Eso ellos lo pactan en Hendaya y el lugar ideal para hacer ese intercambio es Canfranc. Pero hay una cosa importante, Ramón, en esta historia, como yo decía y adelantaba, y me parece, no lo sabía, es muy bonito que la ampliéis y la deis a conocer de nuevo. Hay historias que no deben olvidarse, y menos con este reclamo de lo del tren polaco. Fijémonos en lo que ha pasado en España, y es que, claro, ahí hubo un sinfín de documentos que, si no es por la pericia de una persona que se fija en unos papeles húmedos tirados, esto no lo sabe nadie. Nadie. Es una historia tirada por los que suelos. Es la vocación y voluntad de alguien que es curioso y dice, oye, ¿qué es esto? Y claro, oro. Signos de los nazis. Claro, es que eso es la mayor historia. Bueno, y hace de antropólogo. Bueno, y cada papel de cebolla que se muere cada vez, yo cuando lo veo, Jonathan le digo, Jonathan, tú tienes una bomba en las manos, una bomba positiva. Tú te quedas absolutamente flipado. Sí, yo dije, pero tú tienes una bomba. 87 toneladas de oro. En estos momentos es el 80% de los presupuestos generales del Estado de este país. Eso es lo que estás probando con eso. Con papeles perdidos en una zona que nadie hubiese mirado. Efectivamente. Y lo bueno de todo eso, al final, es que recuperó Canfranc. Y hemos recuperado lo que es la historia de Canfranc, y la historia nos va a llevar al futuro. Porque en estos momentos tanto Francia como España están peleando por la reapertura de esa línea. Esa línea internacional, como dicen los abuelos de allí, no vamos a esperar otra guerra para que esto se reabra. Porque no solo pasaron oro por allí, es que por allí existió el tren de la libertad. Por allí escaparon más de 15.000 personas, sobre todo judíos y militares, cuando había un tren diario entre Canfranc, Madrid, Lisboa. Era el lugar por donde escapaban de allí mucha de la gente. Los refugiados que estamos viendo en estos momentos en Hungría, lo estamos viendo allí, en la frontera española en la Segunda Guerra Mundial, con nombres y apellidos, con gente que aparece en ese libro. Cuando llegaron los alemanes, que es el único municipio de España que fue ocupado por los alemanes a partir del invierno del 42, 272 personas fueron detenidos y enviados a un campo de concentración en Miranda de Ebro, en Burgos. La historia de ellos, con sus declaraciones y con sus historias personales tristes. Polacos, húngaros, gente que estaban escapando del genocidio. No tenemos más tiempo, el tema es apasionante, pero como parece que vamos a saber qué había en ese tren, ¿no, Santi? Parece que podemos saber. Esto es como una quiniela. ¿Qué crees que puede haber en ese tren, Santi? ¿Tú con qué te quedarías en la balanza de lo que hemos hablado? Probablemente sea dinero, sean joyas, sea material confiscado a los judíos de los campos de exterminio de Polonia, sea efectivo, digámoslo así, porque ese interés por parte de los cazadores de tesoros, desgraciadamente, por cosas de valor histórico o de valor tecnológico no surge. Eric, ¿tu apuesta? Acuérdate que en el lago Toplitz se dijo lo mismo y encontraron libras esterlinas falsas en cajas. Al final no era nada. Yo mi apuesta es a que es armamento, a que puede ser armamento ya pues de hace 70 años que fuera hacia el frente del este. Ramón. Le llamaban el proyecto Riese y hablaba sobre todo de armas. Yo no dudo que pueda haber algún lingote, yo no voy a dudarla, porque cuando a Jonathan alguien le escuchaba, pasó por mucha gente que no le hizo caso, y yo le hice caso y el documento hizo la prueba. Pero eso yo creo que es bueno que no se pierda el sueño. Yo creo que todo lo que sea oro nazi, hay secreto detrás. Si hay un documento y si hay gente que está buscando más allá de los cazatesoros, yo creo que es importante que se sepa lo que robaron los nazis a los europeos que perdieron esa guerra y al final la ganaron. Alucinante historia, ¿verdad? Bueno, nos queda estar expectantes, observar acontecimientos y desde luego tanto Polonia hoy con el tren como Canfranc en la época de los espías son dos entornos muy de vuestras novelas y trabajos, desde luego que sí. Os deseo toda la suerte, Eric, gracias compañero, hasta la próxima. Hasta la próxima, que un placer. Santi, muchas gracias como siempre. Muchas gracias como siempre. Y Ramón, mucha suerte con el libro y gracias por En Aragón, junto a nuestro compañero Nacho Navarro, todo un clásico. Gracias por todo lo que Aragón, tierra mágica sin duda y de leyenda y de autenticidad, nos demuestra en cada edición de Cuarto Milenio. Gracias, amigo, hasta la próxima. Muchas gracias por traerme. Gracias. Nosotros vamos a continuar con un tema que estoy seguro que les va a interesar, cambia el rumbo totalmente y fíjense, lo decíamos, cómo está el trabajo hoy en día. El trabajo, desde luego, es casi como el oro nazi, ¿no? O sea, está muy... Pues imaginaos a alguien que después de una experiencia personal, hablamos de un vigilante de seguridad,
de una experiencia personal, renuncia en un solo día, o sea, en menos de 3 horas de trabajo, renuncia a seguir ahí, pierde su trabajo. Dice, yo aquí no continúo, yo aquí no sigo. Es un hospital en Sevilla, Las Cinco Llagas. ¿Qué le pasó? Vamos a conocerlo. Todo perfecto hasta que llegamos a un punto en la primera planta que empiezo a oír ruidos. Ruidos de arrastrarse las típicas sillas de los médicos, que son grupos de 4 sillas unidas por barras de hierro, y escucho que se arrastran, pero de una manera muy ruidosa. Y en el momento que nos damos la vuelta, cuando ya vamos a salir de allí, nos encontramos que están todas las puertas abiertas de par en par y los extintores puestos en el suelo. Por la mañana fui a la oficina y dije, hasta luego, que yo aquí no vuelvo. Casos como el que estamos tratando me parece tremendamente interesante. Desde el punto de vista de comportamiento humano ya por sí misma, es suficientemente importante como para ser vector de un profundo estudio. Ahí tenemos un testimonio sumamente interesante. Yo les advertía de que esta persona prácticamente tomó una determinación que no es fácil, es decir, aquí no vuelvo porque estoy pasando pánico realmente. Están ocurriendo cosas que me impiden volver a poner el pie en estas instalaciones. Y eso no es habitual. Hemos visto muchos casos donde el miedo genera una serie de reacciones. Y yo creo que, tal y como está el patio, esto va a impresionar a mucha gente, a muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque sabemos lo que alguien se está jugando. Renunciar a una labor concreta, a unos emolumentos, a un trabajo, por lo que está ocurriendo ahí dentro. Y tenemos al protagonista de esta historia, él es Marcelo. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Ahora, viendo un poco este clip de inicio, esta introducción al tema, imagino que has revivido esa noche que no puedes olvidar. Y no puedes olvidar porque te hizo tomar determinaciones, como decíamos, muy serias, ¿no? ¿Qué recuerdas ahora mismo de esa noche? ¿Cómo te vuelve a la mente? Pues la verdad es que la recuerdo más o menos con cierto lujo de detalle, porque se me grabó la cabeza y la verdad que podría más o menos describírtela prácticamente tal cual fue. Cuéntanos un poco, porque hemos visto esa introducción, pero lo importante es, en tu propia voz, saber también sensaciones personales que tenías, ¿no? Pues mira, esto sucede que el mismo día que empiezo a trabajar en este sitio, entro en el turno de noche y, en fin, ese día se dedica básicamente a enseñarme lo que es el servicio. O sea, la instalación era muy grande, tenía varios puestos diferentes, entonces se me asigna a uno de los jefes del turno, que era el concreto, este era el jefe del turno de noche, puesto que entré en ese turno, para que me enseñe todos los puestos en los cuales a cualquiera me puede asignar. Y, en fin, estamos dando una ronda general, estamos viendo cada puesto, como les decía, y llega un momento en el que él me dice que tiene que dar la ronda en la parte del policlínico. Y me dice que, bueno, que me espere en la garita, que me tome un café, que me relaje y que espere ese rato, pero que no vaya con él. A lo cual, claro, eso despierta mi interés, ¿no? También, digo, bueno, ¿y por qué no puedo? ¿Qué está pasando, no? Claro, digo, ¿qué pasa ahí? Me lo tomé en cierto modo, digamos, digo, bueno, será un área restringida en el cual soy nuevo, no querrán que, en fin, me tengo que ganar su confianza, no sé lo que es un área de investigación, es un hospital, no lo sé. Pero no, él me comenta que, bueno, que es un sitio en el que no todo el mundo quiere ir, eso despierta más mi curiosidad y le digo, bueno, ¿por qué no? Y él no quería decirme claramente qué es lo que pasaba, porque obviamente esto lo cuentas y se lo toman a broma. Él me dice, mira, si quieres venir bien, ven conmigo, pero no te lo aconsejo porque aquí pasa una serie de cosas que no todo el mundo reacciona bien y, en fin, me prepara un poquito y yo digo, bueno, voy contigo. Entonces nos dirigimos a este edificio en el cual hay una puerta, el sistema de entrada y salida para asegurarse de que hacemos la ronda exactamente como hay que hacerla es en exclusa. Eso quiere decir que la puerta de entrada se abre, cuando entramos se cierra y tenemos que salir por la puerta de la tercera planta que ya bajamos por la escalera de emergencia. Así se aseguran de que hacemos la ronda. En el momento que entramos y se cierran las puertas, ya sabes que no vas a salir por esa puerta y que estás obligado a cruzar el edificio entero. Ya la verdad que eso ya me entró una sensación de pérdida de fuerza, o sea, no sé cómo describirlo realmente. Entonces me dice, mira, no me importa si crees o no crees en este tipo de cosas. Digo, ¿pero qué tipo de cosas? Y me dice, mira, aquí pasan fenómenos, cosas que yo no sé explicarte, pero pasan. Llevo aquí 11 años y las he visto infinidad de veces. Digo, bueno,
habrá que verlo, ¿no? Tampoco es una cosa que yo creyese mucho en esas cosas. A lo que me dice, por lo que me da igual si crees o no, pero no corras ni pierdas los papeles. Tú tranquilo, que no te va a pasar nada, a mi lado y para adelante. Este hombre tenía una frialdad plena ante esto, que a mí, en cierto modo, me tranquilizaba. Entonces, nuestro trabajo básicamente era comprobar de que las consultas de cada pasillo están cerradas bajo llave, que los médicos al salir han cerrado con llave y no se han olvidado ninguna abierta. Entonces, él se dedica a la parte derecha del pasillo, las consultas del lado derecho, es la que comprueba, y yo voy comprobando las del lado izquierdo. Conforme vamos andando, yo empiezo a escuchar la planta de arriba cómo arrastran las típicas sillas de los médicos del sala de espera, que son 4 asientos unidos entre sí. Escucho arrastrar fuertemente, pero mucho. O sea, yo ahí pensé, digo, aquí tiene que haber 20 personas para hacer este ruido, ¿no? Para mover lo que está moviendo. Cuando llegamos a la planta superior, los asientos estaban todos perfectamente en su sitio, ahí no se había movido nada. Me empiezo a sentir, ¿no?, miedo a lo desconocido, ¿qué está pasando aquí? Seguimos haciendo la ronda en la primera planta y vamos comprobando las puertas igualmente, ¿no? Vamos comprobando todas cerradas. Esta planta es la que el pasillo tiene 25 consultas en el lado izquierdo y 25 en el derecho, y luego una extensión en forma de L en el cual hay 3 consultas más en cada lado. Por lo tanto, vamos andando, comprobando nuestras puertas en cada lado. Cuando llegamos a esa extensión, cada uno gira hacia su lado, comprueba las 3 puertas pertinentes que hay en esa extensión que digo. Las comprobamos, todo perfecto, están cerradas, y cuando nos damos la vuelta para tirar por el mismo camino, para volver por el mismo camino que hemos hecho, me encuentro que están las 25 puertas de mi lado y las del suyo totalmente abiertos, y los extintores puestos en el suelo, puestos perfectamente en el suelo, sin ningún tipo de ruido. Ahí yo ya no lo entiendo. Empiezo a decirle a este hombre, Tomás, ¿qué pasa? Tomás, ¿qué pasa? Y él me dice que tranquilo, que eso es normal, que no pasa nada, que no me va a pasar nada, pero que no pierda los papeles. Se lo toma como algo habitual, y ha ocurrido delante de vosotros. Sí. De hecho, él me sorprendía mucho su reacción, porque digo, bueno, este hombre, ¿en qué momento va a perder los papeles? ¿O soy yo? Entonces me dice que tranquilo, me coge me agarra el brazo y yo intento mi reacción, ahora me hace gracia porque de lo absurdo, ¿no? Mi reacción es sacar la defensa y ponérmela en la mano, como si así yo fuese a conseguir algo, pero bueno. Instinto, ¿no? Sí, instinto, claro, una falsa sensación de seguridad que yo buscaba. Y volvemos por nuestros pasos, porque no nos queda más remedio, hay que subir todavía a la última planta para salir por la puerta de griego de emergencia, a lo que subimos a la segunda planta, tercera en realidad, por la baja se cuenta como primera. Cuando llegamos arriba, no había luz, esa es la parte de pediatría, ahí no había luz. Entonces, bueno, imagínate, ¿no?, mi reacción ya después de lo vivido, me encuentro que esa planta no tiene luz ya para más Henry, a lo cual me agarro a su brazo, ya como un niño, yo la verdad rompí a llorar. Y dije, yo ya esto, o sea, no lo entiendo, y la sensación era, la verdad, que pasé un mal rato. A lo que él me dice, tranquilo, que al final de ese pasillo ya está la puerta de emergencia, bajamos la escalera, pero que no corra. Él me decía, no corra, tú no corras, porque si corres te vas a caer seguro. Y seguimos andando. Yo iba andando detrás de él con los ojos cerrados. O sea, yo digo que esto pase lo antes posible. Y entonces cuando voy andando, noto detrás de mí, noto una respiración.
Entonces noto la respiración cada vez más fuerte hasta el punto de que me sopla la nuca, me sopla, pero escucho cómo sopla y siento el sonido de mi nuca. Mi reacción fue tirar de su cinturón hacia atrás y yo ponerme delante. Él me agarra y me dice que no corra, me insiste mucho en eso, ¿no? Siempre me decía no corras y no corras. Cuando ya me estoy acercando a la puerta, nosotros, claro, el uniforme, la camisa llevamos dentro del pantalón. Noto cómo se me agarran, no es él porque en ese momento estaba a mi lado, me agarran de la camisa y me tiran fuertemente de manera que me la saca completamente de dentro del pantalón. Ya llegamos a esa puerta, como puedo aguanto la compostura, bajamos la escalera y ya salimos de ese edificio. Acto seguido me fui directamente a la garita donde está la oficina, donde se nos coordina todo, que ahí estaba el jefe de equipo, no el jefe de turno, sino un jefe superior, y le digo, mira, que me voy. ¿Qué te pasa? Digo, entraba al policlínico, me dice, y este hombre era consciente de lo que pasaba porque, bueno, entraban 4 a dar la ronda. Ese hombre que entró conmigo casi siempre y poco más entraban. Y él me dijo que por qué entraba ahí, que me ha motivado que entrase ahí si yo no tenía por qué hacerlo. Y le digo, mira, me ha despertado la curiosidad, tal, he entrado y no pienso entrar ni una vez más, seguro. A lo cual que le digo que me voy. Él me dice que vale, que muy bien, pero que no me vaya ahora, que me siente, me tranquilice, por como me estaba viendo. Cuando se te pase, te vas, mañana vas a la oficina y dejas. Pero con cierta normalidad, como si todos ahí supieran que eso pasaba de vez en cuando. No todos. Yo estuve hablando con varios compañeros y no todos. Ellos son, digamos, estos 2 jefes eran los que tenían más experiencia, eran más veteranos. Y la verdad es que a ellos sí les vi una cierta tranquilidad, pero los demás no. La mayoría decía, mira, me contaron cosas, luego hablando con los compañeros. Un día pasamos por ahí, digo, mira, ahora que estamos, y vimos a este compañero, digo, vamos a preguntarle, que te cuente él de su propia mano, ¿no?, la experiencia que ha tenido aquí. Y nos contó, decir, bueno, yo he vivido cosas de ir por fuera, dando una ronda, y encontrarme a otro compañero y decirle qué poca educación tienen estos médicos, más estudian menos, ¿no? Lo típico que se comenta. Dice, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Dice, porque acabo de saludar a uno que estaba ahí en la ventana asomado, y el tío como el que escucha llover. Y le dice el compañero, pero que tío va a estar asomado si esto lleva cerrado desde el viernes, si esto el fin de semana no abre, ahí no hay nadie. Yo se ha hecho la ronda. Ahora me vas a contar, Marcelo, más casos, de lo que te han contado, lo que tú has podido saber, porque tu experiencia ahí es traumática, de un día, pero tú has sabido otras cosas. Ahora me lo cuentas. Doctor Gaona, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero, qué grande, desde luego, una descripción prácticamente, claro, de profesional de su oficio, ¿no? Fijándose en lugares, fijándose en detalles, fijándose en distancias, evidentemente haciendo gala de alguien que se ha dedicado a este importante oficio, donde tantos seguidores tenemos, por cierto, y las personas también que vigilan los entornos. Esos entornos, lo hemos dicho muchas veces, a veces históricos, antiguos, menos antiguos, pero que por el día, con todo el bullicio, uno no se da mucha cuenta. Es cuando llega la noche, cuando eso puede reflejar otras cosas que solo algunos conocen. No es habitual, doctor, que alguien abandone su trabajo, un profesional como él, directamente, o sea, que no haya en su cerebro ni el más mínimo tamiz de duda de me voy, o sea, es el pánico. Entonces, lo que nos ha contado esto es un ataque auténtico de pánico provocado por un fenómeno muy extraño. Sí, una experiencia traumática, ¿no? Además, hay algo que ha dicho justamente al principio, ¿no? Y es el miedo, ¿no? El miedo que en un momento dado incluso dice literalmente que le hacía perder las fuerzas. El miedo además es una emoción. Qué curioso esto, se puede perder la fuerza por la sensación de que el miedo va por ti. Va por ti. El miedo en un momento nos hace perder totalmente el control porque, al igual que la sexualidad, igual que la violencia, no nos deja impasibles. Y entonces interfiere totalmente con nuestros procesos intelectuales más elevados. Es decir, en esos momentos uno no puede decir, vamos a ver, esto que me está sucediendo es imposible que suceda. Porque en ese instante el resto de los sentidos, para bien o para mal, sean real o no sea real, o depende de la realidad de cada uno, te está diciendo, claro que lo estás sintiendo y tienes un miedo terrible. O sea, que el primer elemento fisiológico, claro, por eso es el doctor Gaona, ¿no? Yo me he quedado así, ¿por qué alguien va a perder una sensación de fuerzas previo al fenómeno? Y es porque ese miedo está ya en nuestras células, de alguna forma. Efectivamente, además, el miedo es una emoción tremendamente primaria, básica, que en un momento dado responde además a peligros reales o imaginarios y bloquea prácticamente cualquier cuestión. Cuando el miedo se llena de ansiedad, que es otro de los componentes además fundamentales, derivamos en el terror. Y el terror ya es la máxima forma, la más irracional además de miedo. Es la que él llega. Es la que él llega. Cuando cierras los ojos, te agarras el cinturón de un compañero, algo... te da igual la situación de que puede decir, oye,
que él es un tiarrón hercúleo, ¿no? Y no te lo imaginas en esa circunstancia, ¿no? Algo, evidentemente, le sucede, ¿no? Una serie de percepciones. Inicialmente, cuando conocí el caso y comencé a estudiar, estudiando también los vídeos con anterioridad a grabar este programa, pensaba si acaso no era una simple broma de sus compañeros, que podía haber sido en principio, pero había una serie de hechos, por ejemplo, que me llamaban mucho la atención. Particularmente, por ejemplo, el tema de los extintores en el pasillo, que evidentemente mover más de un par de docenas, ¿no?, de extintores ocasiona un ruido tremendo, ocasiona un batiburrillo ahí que llama muchísimo la atención, ¿no? La coordinación que hace falta para eso, ¿no? La coordinación que hace falta para ello, ¿no? Por otro lado, también no podemos despreciar otro tipo de cosas. Casi siempre, y bien lo has dicho, suceden por la noche, en ambientes muchas veces de aislamiento o cuasi aislamiento acompañado de una persona. Era el primer día también, con muchísima ansiedad. Y algo que me ha llamado mucho la atención y es la aparente calma, ¿no?, de esos otros compañeros con mayores tablas y que aceptaban todo eso como si fuese lo más natural del mundo, ¿no? Pero hay una cosa importante, doctor, sin saber, y cada uno puede hacer su propio análisis, que es de lo que se trata. En muchos lugares donde nosotros hemos estado como equipo, imagínense, ¿no?, la cantidad de lugares, hay un momento, y sobre todo pasa en edificios oficiales o edificios que tienen una antigüedad, han sido luego restaurados, reformados, la gente empieza a ver cosas, ¿no? Incluso visiones más gráficas delante de ellos, que si una niña, que si un niño, que si una figura. Ahora nos contará más nuestro testigo. Al principio hay un periodo de shock, de miedo enorme, gente que se autodespide, gente que no quiere volver, crisis de pánico, pero con el tiempo, doctor, esto es muy interesante, empieza a haber una especie de asumir lo que está pasando. Lo hemos vivido eso. E incluso de familiaridad. Eso es, a eso iba. Punto A eso que iba. en muchos sitios se le llega hasta poner un nombre. Te has adelantado lo que iba a decir. Perdón. No, exacto. ¿No? Se le llega a poner un nombre. Eso es. Y se adquiere una verdadera relación de, bueno, ahí está ya otra vez fulanito de tal haciendo lo de siempre, ¿no? La verdad que... ¿Y eso por qué ocurre, doctor? Porque ya, es decir, no me puedo ir del trabajo, lo necesito, tengo que defenderme de este miedo que está aquí. Exactamente. Yo creo que tiene que ver con un mecanismo de defensa. Por un lado, por una negación inicial de que esto no puede estar ocurriendo. Tus sentidos te están haciendo percibir una cosa, pero tu intelecto te está diciendo, vamos a ver, es que no es posible que 25 extintores se pongan verticales en medio del pasillo, pero sin embargo lo estás viendo. Llega un momento que después de ese rechazo, que además lo único que te ocasiona además es miedo, porque el miedo a esas cosas irracionales es muchas veces el no entender las cosas. Por eso en las películas de terror hay escenas muy extrañas, tipo exorcista, de niñas que caminan hacia atrás, cosas así que llaman mucho la atención porque la sorpresa justamente es uno de los elementos además que provoca muchísimo miedo en las películas y en la vida real. Pero llega un momento en que tenemos que negar ese tipo de cosas porque además nos volveríamos locos. Y tenemos que aprender a convivir con eso que está sucediendo. Y paradójicamente, y es quizá justamente los estados en que más me llama la atención, porque algo puede ser puntual, puede ser una alucinación, puede ser una alucinosis, que es cuando uno se da cuenta de que lo que le está sucediendo no es real, pero se está dando cuenta. Pero lo que más me da atención en este tipo de casos es la aceptación y luego la convivencia. Increíble. En el que ya adquiere carta de naturalidad, ¿no? Pero es que, doctor, no sé, en un edificio muy célebre en Vitoria, llegaron a poner el nombre de Andresito, porque se veía un niño en el Reina Sofía de Madrid. O sea, les hablaría sin exagerar de 30 o 40 sitios en España que conozcamos donde se ha llegado a poner un nombre o algo a un fenómeno para convivir con él, bueno, ahí está. Bueno, el célebre Palacio de Linares, ¿no?, donde hicimos la exposición de Madrid. Cuando uno habla con las personas que están ahí día y noche, la famosa, entre comillas, raimundita, bueno, es el primer ejemplo quizá. Bueno, es una parte más, como estos compañeros decían, porque si no sería imposible convivir ahí con unas circunstancias que rompen en mil pedazos tu perspectiva de la realidad. Pero hay algo más, y es que otros compañeros, como nos decías, Marcelo, han visto, han sentido cosas, ya de visiones incluso. Un hombre en la ventana, por ejemplo, nos decías, cuéntanos. Sí, un hombre en la ventana, y también contaba que me contaron que ya no de noche, sino de día, o sea, cuando está abierto al público, total, las consultas están pasando consultas y demás. Me contaba un compañero que hubo un caso, digamos, que él vivió en primera persona, que fue en el ascensor, lo cogieron en la planta más alta, hacia abajo, y iban, si no recuerdo mal, iban en este ascensor, iban dos señoras y él. Y bajando,
El ascensor paró en la primera planta, se abrió la puerta, se cerró y volvió a bajar, no se bajó nadie. Entonces, una de las señoras le comentaba a otra: ¿has visto la mujer mayor que se ha bajado en el primero? Qué mala pinta tenía. Y le dice: pero qué mujer, si no se ha bajado nadie. Y dice mi compañero: y se bajó una mujer, vamos, que le dije: señora, sí que lo he visto yo también. No entendí realmente de qué iba eso, pero la cuestión es que había alguien ahí que se bajó del ascensor, que solo lo vieron ellos dos y la otra mujer no. A esto a mi compañero le causó, la verdad, que bastante miedo. Estaba recordando además también experiencias como la del Teatro Cervantes. Efectivamente. Claro, clásica del doctor Gaona, pero donde la gente en un teatro había convivido ya con esa visión, una anciana o una mujer joven. Está feo. O vives con ello o no puedes estar allí. Está feo volver a reconocerlo, pero lo pasé fatal y yo creo que lo he contado en un programa, que luego la experiencia me persiguió durante unos cuantos días más fuera del Teatro Cervantes. Y en respecto a esto, no sé si estarás de acuerdo, Iker, que muchas veces están asociados a lugares donde ha habido un intenso sufrimiento emocional. Esos hospitales donde ha muerto mucha gente, sitios donde ha habido en un momento dado casi checas políticas, quizá gente en un momento dado prisionera, confinada, que ha habido muertes, etc. Pero es curioso porque muchas veces la persona que lo vive no es consciente de que eso ha ocurrido, sino que se descubre luego en una investigación posterior. Totalmente, o sea, el miedo en este caso nos hace investigar, pero el miedo fisiológico, ¿hasta dónde puede llegar? Doctor, esto es muy interesante porque conoces historias, por ejemplo, de empleadas de la limpieza, que son otro de los, digamos, gremios clásicos, porque están en los edificios cuando no hay nadie ya y que sufren muchas veces. Es que podíamos estar el niño de Jaén, que aparecía en instalaciones oficiales anexas a pleno epicentro político de Jaén, en edificios antiguos, y lo van viendo, pero les da mucho miedo. Aquí tenemos un detalle curiosísimo que ocurre en este emplazamiento, en este hospital, conocido como Las Cinco Llagas, de alguien que llega prácticamente a orinarse encima por el miedo, por el pánico, que también es curioso hasta dónde puede llegar el miedo físicamente en una persona, ¿no? Sí, eso fue un vídeo de seguridad que me mostraron luego, en el cual se ve un grupo de limpiadoras que entran por esa primera puerta que se cierra y están limpiando. Luego el compañero rebobina el vídeo, creo recordar que 7 minutos más tarde. La imagen el fotograma que pone es las limpiadoras llamando, aporreando esa puerta de cristal y llamando a seguridad para que vinieran a abrirle esa puerta de alguna forma, porque eran incapaces. Algo sintieron ahí, que eran incapaces de hacer el recorrido completo para salir por la puerta que corresponde. Ellas aporreaban la puerta. Aporreaban la puerta y me fijé en el detalle de que una de ellas tenía el batín de la limpiadora completamente orinado, que se veía. Del miedo. Del miedo, sí. ¿Puede llegar el miedo a esto? El terror, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando el terror nos alcanza ya a todos los niveles y tú en un hospital has observado algo que te parece imposible, como estamos oyendo, que realmente, bueno, claro, es que hay terminologías absolutamente clásicas, ¿no? Populares, que en el fondo van a que uno pierde el control de la vejiga, de los esfínteres, de lo que sea, porque el miedo ha aparecido y te ha atenazado como si fuera un monstruo, ¿eh? Y además da la impresión, muchos de estos estudios que hacemos, que también hay una doble sensibilidad. Por un lado, una sensibilidad a percibir este tipo de fenómenos, que no todo el mundo es capaz de percibirlo, y esto ocurre, yo creo, en todas las áreas de la sensibilidad respecto a cualquier tipo de cuestión en nuestra vida. Personas más sensibles, otras menos sensibles, que son capaces de ver, de sentir qué está sucediendo, y por otro lado, evidentemente, si se une a una hipersensibilidad, a tener mucho miedo, a vivir este tipo de cuestiones, a integrarlo en la propia realidad, es cuando realmente se desata esto, ¿no? ¿Qué es lo más raro que has llegado tú a analizar desde el punto de vista psiquiátrico? ¿Un ataque de pánico? ¿Un ataque de terror? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede variar nuestra puede llegar fisonomía? Puede llegar hasta un trastorno por estrés postraumático. Yo creo que puede sonar extraño a algunos, pero algunas personas llegan a quedar totalmente marcadas, traumatizadas, nunca mejor dicho, para el resto de la vida. E incluso muchas personas, tengo algunos casos que llegan a tener verdaderos flashbacks, verdaderas rememorar una y otra vez esas escenas. Estoy convencido que esa limpiadora, por ejemplo, que se orinó encima, viese lo que viese, durante una buena temporada la acompañó esa visión y quedó muy probablemente también marcada hasta el punto que difícilmente podría volver a hacer esa ronda con normalidad, ¿no?
¿Leyendas o no, como por ejemplo encanecerse todo el cabello o pararse el corazón? Sí. ¿Pueden ocurrir? Sí, sí, pueden ocurrir. Hay casos referidos en la historia. Desde luego, las reacciones vitales que muchas veces, lo que es el shock psicógeno, además, un verdadero shock que puede llegar a matar a una persona. Muchas veces no somos conscientes de lo importante que es nuestro entorno y de cómo integramos entorno en nosotros mismos. Una palabra puede llegar a tranquilizar, pero una palabra, dependiendo de qué palabra, de qué noticia te estén transmitiendo, puede provocarte un gravísimo perjuicio hasta el punto que hay personas que se mueren literalmente del disgusto. Es decir, no son situaciones banales, además tiene un componente mágico, ancestral. Yo creo que lo llevamos en nuestro ADN, este tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que como... Pero que no es leyenda, doctor. No. Como desde niños no nos han acostumbrado, no se han familiarizado con ello, ni tampoco nos han enseñado a interpretar ese tipo de cosas. Cuando de repente nos ocurre y nos enfrentamos brutalmente con la percepción, reaccionamos de una manera, pues, en shock. Bueno, y es que el doctor lo sabe en carne propia. Sí. Él, que era mucho más escéptico hace unos años, tuvo la mala fortuna de empezar a colaborar con Cuarto Milenio, le pasaron algunas cosas, pero él ha podido integrar por su conocimiento algunas cosas y aún así no ha escapado de la sensación del miedo. Dice, si el doctor Gaona llega a tener miedo a lo desconocido, ¿qué no me pasará a mí o qué no le pasará a cualquier persona, ¿no? Cuando se encuentra con eso? Es más... Hay otras ventanas, sí. Iker. A mí me da la impresión, y por la percepción individual, que de repente se abren ventanas. Y lo que te parece tan normal, de repente se abre una ventana. Sí. Y llega a esa realidad a impactarte de tal manera que más nos pasa en la vida diaria. La mayor parte de las veces cuando se abre una de esas ventanas, cuando es un acontecimiento excepcional, tenemos que corroborarlo con la persona que tenemos al lado. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo has visto, ¿verdad? Sí. Porque si no lo corrobora... Algo de ti no se lo cree. Algo de ti no se lo cree, exacto. Quiero comentar algo del doctor Gaona, pero para finalizar, y agradeciéndole muchísimo a Marcelo la claridad en su exposición, claridad casi de descripción, de hoja de servicio, compañero, pero... Él tiene la valentía, los redaños de decir, es que no vuelvo, o sea, me da igual todo el beneficio que me aporta esto, que yo por esto no paso más. Yo no sé si te ha pasado, como dice el doctor Gaona, que los flashbacks han vuelto una y otra vez a presentarse insistiendo en la emoción que vivías, en el miedo de aquel momento, o has logrado defenderte un poco de ese miedo con el paso del tiempo. Sí, bueno, lo llevo, es algo muy puntual. Pero sí es verdad pero que la decisión que tuviste, o sea, no tuviste la menor duda de que tenías que irte de allí. No, claro, porque, bueno, en fin, tú dices es un trabajo, pero está la cosa difícil y demás, pero no deja de ser un trabajo y no vuelvo a pasar por esto, no me compensa. No te compensa. No me compensa. Siempre hay otras opciones y seguro que siempre puedes encontrar otra cosa, pero volver a pasar por eso yo no me veía preparado. Y me contabas, Marcelo, un detalle interesantísimo, como para poner la rúbrica, para que ustedes vean, al público le puede sorprender, hombre, tal. ¿Qué miedo tuvo que pasar? ¿Qué pasaba ahí para hacer eso? Pero es que después, a ti te correspondía ese lugar por empadronamiento en Sevilla. Sí, cuéntanos. Como paciente, ¿no? Sí, bueno, pues la zona en la que vivo en Sevilla, digamos que los residentes en esa zona, el hospital que nos corresponde es ese mismo. Entonces yo lo que hice fue que me empadroné en casa de mi novia para que me correspondiese el especialista en el otro hospital que hay en Sevilla. ¿Lo hiciste adrede para huir de ese sitio? Sí. O sea, no querías ni como paciente. Siempre que pueda evitarlo, y como tenía esa segunda opción, pues no dudé ni un momento. Claro, si fuera el único hospital que hay y me estoy muriendo, pues tendré que ir. Aparte, no iré ni consciente, pero si hay opción, yo ahí no lo piso más en mi vida. ¿Y qué crees que hay allí, Marcelo? ¿Qué sensación? Algo que no sé explicar, y supongo que precisamente eso es lo que provoca mi rechazo hacia ese lugar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos esta historia que además se superpone a otras de este mismo lugar que conocíamos y que tú simplemente has dado otra paletada, ¿no?, de información, pues para saber que en ese sitio durante muchos años han pasado cosas, solo algunos se atreven a contarlo. Muchísimas gracias. A vosotros, bueno. Y que esto solo sea un recuerdo, Y ya está. Doctor, el detalle final, la rúbrica, ¿no? Ya es ni querer saber de ese sitio ni como paciente. El doctor Gaona, que ya saben que está con nosotros con la mente colectiva, va a seguir contándonos muchas historias este año. Yo sé que ustedes lo aprecian muchísimo. No puedo decir mucho más, pero atentos a lo que dentro de poco el doctor Gaona va a plantear. Me cuentan que con el trabajo que va a hacer, va a temblar el misterio. Nunca mejor dicho esa frase, ¿no? Él ya dio un bestseller con un libro concreto sobre experiencias cercanas a la muerte, pero lo que viene es ya tremendo. Así que, doctor, como sé que estás rematando la faena,
te deseo la mejor de las suertes, Muchísimas que en muy gracias. poco tiempo nos puedas contar tus últimas investigaciones y que seas de nuevo el pionero en España de un sinfín de conocimientos que tienen que darse a conocer. Así que te deseo, quizá estoy siendo ahora poco precavido, pero informando de que dentro de muy poco podremos presentar aquí a nivel oficial la nueva obra, el gran trabajo científico y divulgativo del doctor Gaona. Mucha suerte, amigo. Muchas gracias. Iker. Gracias, como siempre. Bueno, y después de esta historia, que es asombrosa, yo les invito a que sigamos en esa perspectiva del asombro que tanto nos gusta al doctor Gaona y a mí, ¿no? Esas ventanas que se abren. Ya saben que Mundo Insólito es una mezcolanza de todo, que muchas veces hay virales, historias, pero que están recorriendo el mundo sin parar y que nos llenan de estupefacción. Mundo Insólito. Comenzamos Mundo Insólito con un tema conocido en este programa, los vigilabebés. Qué de buenas historias nos dieron aquí, pero esta vez ha sido en Estados Unidos. Padres primerizos compran la mejor tecnología para cuidar de su recién nacido. El padre está probando debajo, incluso está grabando y de repente pega un gran grito porque cuando intenta subir la lente, ahí vemos cómo sube, detrás hay un visitante no esperado, alguien que parece asomarse por el marco de la puerta. Ahí lo tenemos, parece como un rostro de un hombre con pelo corto que por supuesto no estaba en la vivienda, donde solo estaba en el matrimonio y su pequeño bebé. Qué sustos nos dan a veces esos pequeños aparatitos, la tecnología que capta cosas que el ojo no ve. Y de ahí nos vamos hacia el aire. Un avión, Ryanair, de los Países Bajos a Málaga, nuestro país. Están grabando a los 10 minutos de despegar y fíjense lo que pasa. Un verdadero objeto volante no identificado, porque no se ha logrado identificar qué es eso que pasa a gran velocidad, algo negro discoidal. Ahí lo tienen, a ver si aparece, ahí, y se mete como por debajo del ala. Además, los pasajeros dijeron que después de pasar ese extraño objeto por debajo, el avión empezó a tener turbulencias, parecía que el piloto no podía controlar muy bien la nave, o sea que tuvieron una serie de problemillas. Se ha dicho de todo, desde un pájaro hasta un ovni, hasta un platillo tripulante por seres de otros mundos e incluso un pájaro. Bueno, pues ahí está, o un dron. También se ha planteado esa posibilidad, aunque tendría que volar muy alto. Y acabamos con otras imágenes también impactantes. Nicaragua. Un ranchero oye cómo hay algo en el techo de su vivienda. ¿Y qué es lo que capta? Pues a este querido amigo humanoide que parece escabullirse después de haber estado haciendo... Ahí lo tenemos. Una imagen, ¿verdad?, arquetípica de un humanoide, de un extraño bicho con ese extraño cuello que tiene, un poco encorvado, desnudo, pero en este caso hemos pillado el truco, ya que se trata de una imagen, por supuesto, realizada por ordenador, con lo cual... de humanoide, nada, más bien muy terrenal, aunque eso sí, muy bien hecho. La zoología, como tantos saberes que para muchas personas no son misterio y para mí sí lo son, ha estado siempre en cuarto milenio, desde el principio. Con nuestro querido Fernando González Sitges hemos hablado de animales de ayer, prehistóricos, sorprendentes en sus formas, en sus actitudes, animales de hoy y animales incluso del futuro, ustedes ya lo saben, animales que nos inquietan y animales que debemos proteger y cuidar. Y verán, este es un paso más. Evidentemente, el especial de Félix, que tanto nos ha marcado, también ha insuflado en cada una de nuestras células el amor, no solo el amor que ya estaba, sino casi, les diré, que la necesidad imperiosa de coger una cámara y aproximarnos en lo posible, que tampoco es sencillo, a algunas especies y que éstas tengan a bien aceptarnos para filmarlas. Y verán, la idea del archivo de la fauna misteriosa creo que es necesaria y surge primero por el impacto de todo lo que hemos aprendido con Félix y segundo porque hay historias que sí que las puede contar Cuarto Milenio y que no alcen, digamos, las voces, ¿no?, los biólogos o los científicos que tienen todo el respeto, pero que nunca contarían en sus libros toda la leyenda, todo lo ancestral, toda la magia, todo el ritual, toda la sociología del encuentro entre el ser humano y el animal. Nuestro país ha sido pródigo en ese tipo de increíbles, ¿no?, tomas de contacto. Se van a sorprender. Y mi idea era, ni yo soy un científico, ni soy un biólogo, ni soy un zoólogo, pero sí que puedo conocer algunas historias de animales que son tan hermosas, algunas tan intrigantes,
Carmen y yo tenemos el compromiso de acercarles algunas de estas fichas como historias de un animal concreto, no de una especie, sino de un animal al que hemos podido seguir y filmar. Y yo creo que pueden disfrutarlo con nosotros, con la ayuda inestimable en documentación de Alex Lahaine. ¿Por qué? Porque yo me quedo asombrado de todo lo que desconozco. Me asombro de mi ignorancia, con los animales también, claro. ¿Qué animal elegirían ustedes para este archivo? Algunos podremos filmarlos, otros no, evidentemente, pero ¿cuál es su animal totémico? Ese que les representa, ese alma en la fauna hermanada con ustedes. Verán, yo, precisamente por Félix, me quedé muy hondo con el sentimiento de última fiera del lince, el felino más perseguido del mundo. Y cuando estaba pergeñando en mi mente la idea de poder mostrarles cómo yo veo al lince, resulta que llega una noticia, yo diría teletipo, una noticia en las redes, sorprendente, justo en la noche en que estaba preparando esto, se lo juro, es así. Y eran hallazgos sobre el lince boreal, que es algo ya para caerse desmayado, ¿no? La elegancia, la sensación tremenda, ¿no?, de perseguido. El lince boreal resulta, decía la noticia, que estuvo en España hasta hace no tanto tiempo y que evidentemente todas las leyendas del temor que causaba, porque era así, en los Pirineos, en partes del norte de Aragón, era una realidad. Una vez más, la leyenda era verdad. Así que, si me permiten, y con todo el respeto para estas especies, comenzamos con esa mirada hipnótica del lince boreal. Hemos podido convivir con él. Y ¿saben? Yo espero simplemente que el embrujo de su mirada, el hipnotismo de su mirada, también les atrape. El lince nos mira, y es como si nos mirase la última naturaleza viva. El lince nos mira y nosotros sentimos una vieja nostalgia. El lince nos escruta como un vigía, como el último de su especie. El lince boreal, por ejemplo, tan bello, tan majestuoso, como una especie de danzarín, en la noche y el día, estuvo en las tierras heladas en el norte de España. Lo exterminamos. Como una reliquia viva, como un habitante siempre en el linde de la extinción. El lince es el ejemplo del perseguido, pero también fue en tiempo antiguo el miedo, la sensación de que había una criatura increíble como fuera de contexto y que también habitaba en la península ibérica. El lince boreal estuvo entre nosotros en la zona pirenaica durante muchos siglos. Se le tuvo tanto miedo que en antiguos grabados y documentos se le llamaba lobo cerval, capaz de aparecerse casi como un fantasma, capaz de ver más allá de los propios muros, leyenda y misterio de un animal sorprendente, el último de un estilo. Observamos a este lince como quien observa una especie de joya, mimetizado con la hojarasca, oculto como un fantasma. Y como un fantasma del campo fue tenido durante siglos. En las viejas abadías, los no menos viejos monjes a veces contaban las proezas de una especie de proyectil felino, que en un visto y no visto aparecía desde cualquier lugar y era capaz de arrebatar la vida de un ser humano y también del ganado. Pensamos hoy en día que evidentemente en muchos casos eran exageraciones, pues el lince no suele competir con el ser humano. En momentos de escasez se han contado algunos lances, pero evidentemente la febril imaginación de los monjes elevaba al lince a la categoría de bestia temidísima, mucho más que cualquier otra, y por sus ataques a ciervos le llamaron lobo cerval. Como auténtica realidad, como especie diferenciada, estuvo así en los viejos legajos durante siglos. Hoy sabemos que el lince es también el último en una forma de actuar, un nómada, siempre errante, siempre solitario, como si su libertad fuese lo primero. Esa mirada verde amarillenta, qué profunda es, hasta dónde nos llega, hasta dónde nos cala. Esos penachos y esos pinceles en lo alto de las orejas como si fuesen radares, que sabemos hoy que son capaces de detectar lo indetectable, que superan cualquier máquina, cualquier aullido, cualquier graznido, cualquier tipo de lamento de la naturaleza es detectado, porque de ello depende su propia vida. Y el lince, por ejemplo, hoy quizá en uno de los últimos árboles olivos milenarios de Sierra Morena, o escondido
las últimas estribaciones de las sierras de Toledo, nos observa sin ser visto. Su capacidad de camuflaje es increíble. La piel, el pelaje, todo en él es capaz de fundirse con la madre naturaleza, que sin duda nos ha legado una de las miradas, una de las expresiones, una de las criaturas más hermosas que se puede imaginar. Y sin embargo, siempre como un funambulista a punto de la desaparición. Los garfios, las garras del lince provocaron mucho temor en la antigüedad, hay que decirlo. Pero sobre todo, lo alucinante, lo que nadie entendía es la vista de este ser que, según los últimos experimentos realizados en Alemania, es capaz de observar, por ejemplo, al corzo. El corzo tranquilo a más de medio kilómetro de distancia. El conejo también es una víctima propicia para el lince. A 350 metros es capaz de ser detectado. El más mínimo movimiento, el crujido levísimo de una rama es detectada por este vigía impresionante, que es capaz de estar, como lo hemos filmado, durante horas, vigilante, enhiesto, como una escultura, sin que nadie lo pueda ver. La segunda fase sería el acecho. Ahí hace gala de una vista que parece penetrar los objetos, una vista que parece serpentear cualquier tipo de dificultad. Y aquí viene el origen del lince. Aquí viene otro misterio enorme. ¿De dónde viene su nombre? ¿De dónde viene esa categoría de lince? Pues de un viejo héroe, de un vigía de otro tiempo, Linceo, que iba en la embarcación ni más ni menos que de Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro. ¿Y Linceo qué tenía? Tenía una vista propia de los dioses, tenía una mirada que era capaz de penetrar las piedras, de atravesar los muros e incluso las montañas. El lince adoptó su nombre por algo. Es capaz de otearlo todo, es capaz de sentirlo todo, y en la noche sus sentidos todavía se agudizan más. Llega el atardecer, cae el sol y termina una jornada más en la historia, en la pequeña gran historia de nuestro lince. Una leyenda tejida con antiquísimas crónicas, un miedo cerval, como lo hemos contado, y al mismo tiempo una sensibilidad que ha crecido para cuidar a la última fiera de Europa, para que no sea un recuerdo, para que no la convirtamos con el tiempo en uno de esos viejos grabados que quedan como algo remoto y que ya no tiene que ver con el palpitar de lo vivo. Les hemos querido presentar a un animal lleno de misterios. Como hay otros muchos, lo singular es que este convive con nosotros, estuvo en nuestras tierras y sigue siendo todo un símbolo de fiereza y de libertad. Hay historias que borramos de nuestra mente y de la mente popular, de la mente colectiva, como una forma casi de exorcismo, de negación, de olvido absoluto. Sin embargo, ellos siempre han existido. Son los diferentes. Aquí tenemos un sujeto afectado por progeria. Una enfermedad terrible, hay que decirlo, pero que la ciencia tiene perfectamente diagnosticada. No es más que un enfermo. No tiene nada excepcional ni mágico. Sin embargo, durante mucho tiempo en nuestro país también se asoció todo esto a lo divino y a lo diabólico, por desgracia. No es políticamente correcto hablar de esto, pero ha habido muchos sucesos que tienen que ver con un reloj biológico diferente, un error del sistema operativo que todos tenemos dentro, que los condenó prácticamente de por vida. El ejemplo
más terrible que hemos conocido últimamente? Bueno, pues uno que parecía leyenda olvidada, borrada, y que sin embargo es verdad. Ocurrió en un sanatorio, ocurrió en Cantabria, y solo les dejo con la dificultad que ha tenido el equipo para arrastrar información real por esa especie de estigma, de arrinconamiento, y con el nombre que le daban a estas dos pobres muchachas que de verdad vivieron, las niñas pájaro. Yo de chaval iba todos los domingos a misa allí, a visitar a los enfermos, lo había hecho. No tengo ni idea. He conocido a un chaval sí le he conocido, que se murió, era nacido en el Pontejo, con esa enfermedad. ¿Con esa enfermedad? Sí. Sí, se murió de mil, la cabeza se le ponía... Grande, ¿no? Sí. Las llamaban las niñas pájaro, que tenían una enfermedad extraña. ¿Le suena la historia? No, a mí no me suena porque yo no vivo aquí, pero conozco la gente. En el bar. ¿En el bar? En el bar, sí, Ajá, pero venga. lo conocemos lo que hay todo el mundo. Pero eso ya no me suena. La historia del sanatorio de Pedrosa, junto a la localidad cántabra de Pontejos, parece hundir su memoria en un mundo que hoy nadie quiere evocar. Más de 100 años de recuerdos sumidos en el dolor, el sufrimiento e historias de supervivencia que han dejado una oscura huella en sus vecinos, hasta tal punto que ni los más mayores se atreven a recordarlo. Pues el sanatorio de Pedrosa fue en 1835 cuando se creó el Lazareto. El lugar se llamaba La Astilla. La isla se llamaba La Astilla, y ahí se creó el Lazareto, con el fin de que harían ahí la cuarentena la gente que venía de la guerra de Cuba y de Cuba, y luego ya a partir de 1924 es cuando se creó ya el hospital, lo que es el hospital. De entre todas las historias vividas entre las paredes de este enclave idílico, la de Aurora y Pilar es seguramente una de las más sobrecogedoras. Se las conocía como las niñas pájaro. Afectadas por una extraña enfermedad, vivieron en el sanatorio de Pedrosa a finales de la década de 1960. Con el paso de los años, su recuerdo se fue borrando, convirtiéndose casi en una leyenda. A mí me costó bastante que me hablaran de ella hasta que se llega a coincidir con gente que trabajó en el sanatorio, que llegó a conocerlas de alguna manera, y se comprueba que efectivamente es así. El primer sorprendido fui yo, porque yo cuando cuento la historia, pues creo que tiene más de leyenda que de realidad más de leyenda que de realidad todo el proceso. Siempre, este tipo de historias siempre hay una base real, pero que se suele maquillar mucho, y yo pensé que había mucho de atrezo, digamos, y luego había menos del que parecía. Hoy muy pocos quieren hacer memoria de aquel tiempo pasado. De su inquietante historia solo se acuerdan los que trabajaron directamente en el sanatorio atendiendo a los enfermos, o los vecinos que generosamente entraban en sus jardines para hacerles compañía. Sí, me suena, sí. Tenían el aspecto de la cara como un pájaro, ¿verdad? Sí, tenían un aspecto de pájaro, sí, con la nariz así. Como sucedía con otros enfermos, la historia de las niñas pájaro es una historia de olvido y desolación. Los vecinos más ignorantes las temían y veían en ellas el castigo divino por alguna suerte de maldición. ¿Por qué nos miran?, preguntaban las niñas a sus cuidadoras ante la aterradora mirada que les lanzaban los vecinos de Pontejos durante sus contadas salidas fuera del hospital.
Lo que ocurre es que nadie las venía a ver, no, su familia, yo no me acuerdo de haber venido nadie a ver a esas niñas. Y el resto de los enfermos salían. Y ellas no. Ellas no. Ellas eran pequeñas, entonces tendrían a lo mejor... Bueno, no eran tan pequeñas. 6 o 8 años, ¿no? O 11. Yo más me creo todavía. que... Lo que ocurre es que eran chiquitinas, eran diminutas, delgaditas. Como un poco encorvaditas, ¿verdad? Una de esas iniciativas era recoger ropa para los enfermos del sanatorio, o algún tipo de colecta, y una de ellas era eso, y recordaban, a través de este compañero, un familiar, recordaba, bueno, estos vestidos o estos trajes para las niñas pájaro. Pero hoy ya no quedan enfermos que cuidar, ni supuestos maldecidos por plagas bíblicas del siglo XX. Los edificios que antaño dieron vida al sanatorio de Pedrosa permanecen silenciosos, esperando que alguien se acerque a recoger sus historias. Historias sobrecogedoras que, como la de las niñas pájaro, muy pocos se atreverán a creer. El caso de las niñas del Sanatorio de Cantabria es la punta de un iceberg inmenso. Es una historia triste porque evidentemente eran personas marginadas, personas estigmatizadas, personas que en ocasiones eran relacionadas, sobre todo en la antigüedad, casi con lo diabólico o con lo divino. Hay ciertas enfermedades, ciertas dolencias que conectan con el mundo mágico. Todavía hoy, ojo, todavía hoy. ¿Quién puede examinar todo eso? ¿Quién puede ser la lupa médica e investigadora de ese mundo de los diferentes? Pues, ¿quién si no? El doctor Cabrera. Hola, buenas noches. Buenas noches, que le hacemos trabajar horas extras en lo profundo de la madrugada, que es un tema muy para la madrugada, doctor. Esto es de madrugada, sí. Tú me decías a mí, vamos a contar cosas que no se cuentan, venga. Oye, Iker, ¿esto cuándo lo piensas meter? Sí, es la primera pregunta que hice porque es un tema que la gente que esté en su casa viéndonos tiene que tomarlo con calma, ¿no? Entendiendo que la naturaleza humana a veces tiene estas enfermedades, pero es un tema duro. Y sobre todo, dejando claro, doctor, que esto ya prácticamente, excepto en lugares muy concretos, ya no es así. Que por fortuna el conocimiento científico, la racionalidad en este caso, ha hecho que muchas de estas personas tengan un tratamiento y no se vean marginados. Pero vamos a ir a lo que fue. Claro, y sobre todo lanzar un mensaje de consuelo a personas que tienen enfermos en casa, que son enfermos que también viven en el enclaustramiento, que esto es solamente poner en primera fila personas que en otros tiempos se marginaron por ignorancia sobre todo. Bueno, primer ejemplo, doctor, la progeria, sin duda el más impresionante. Una vez más Juan Villa nos deja con la sangre helada, porque es el retrato exacto de una enfermedad. Ojo, no nos extraña que en cierto momento vieran algo diferente, casi no humano, en estos pobres enfermos. Bueno, cuando la gente ahora en su casa, a estas horas de la madrugada, esté viendo este magnífico sujeto, está viendo un niño envejecido prematuramente, que tiene un aspecto, como muy bien la gente lo tendrá en la cabeza, raro, y es un viejecito, pero con 10 años de edad, que era lo que comentabas al principio de estos seres que vivían en ese sanatorio y que creían que eran demonios, una enfermedad en la cual el cuerpo envejece muy deprisa, no da tiempo a crecer, el cráneo se abomba y tal como estamos viendo ahí es un niño macrocéfalo con esa nariz aguileña y esa mirada que recuerda a cosas que hemos visto en los mitos y en las leyendas. Doctor, ¿por qué pasa esto? Pues esto pasa porque hay unos fallos metabólicos, muchas veces son genéticos, y el cuerpo se equivoca. Y al equivocarse, el reloj que todos tenemos, que es un reloj matemático, cada célula nuestra puede multiplicarse 50 veces, no 51, es el tope. Pero esa multiplicación tiene que ser en un tiempo lento, y así vamos creciendo despacio. Aquí el reloj está estropeado, el reloj genético. Y al estar estropeado, las células están confundidas y crecen muy deprisa y al cuerpo no le da tiempo a subir en altura, a tener el cráneo normal y se convierte en un anciano con 12 años. Y morían rápido, claro. Solo el doctor Cabrera puede explicar las cosas con estos símiles tan gráficos. Siempre lo digo para que yo me entere. Espero que ustedes también. Es más, doctor, el aspecto impresionaba tanto y no hace tanto tiempo que hay una historia que algunos conocerán. Recuerdan el incidente de Roswell, tan famoso.
la supuesta caída de un platillo volante en los desiertos de Nuevo México, y algunos testimonios evidentemente ven a seres, porque los ven. ¿Qué eran? ¿De otro mundo? Hubo una teoría que quedó un poco en vía muerta, pero yo se lo pregunto al doctor Cabrera. Pensaban que había sido un experimento, fíjense también qué cruel, ¿eh? Un experimento militar no autorizado, secreto, que se salió de su rumbo correspondiente y donde en una aeronave, de forma discoidal que las había, iban niños con progeria. Pero lo impresionante es que los testigos no estaban acostumbrados a ver a estas personas como lo que son, personas normales que pueden convivir, y creyeron que eran extraterrestres. Es una de las teorías. Sí, y además... Hasta eso puede llegar el aspecto, doctor. Sí, perfectamente. Además, una persona que ahora esté viendo el programa, a partir de hoy va a tener claro lo que está pasando. Pero quien no conozca esto, de repente puede ver en el un cuerpo igual, tumbado en una carretera y pensar efectivamente que es un extraterrestre. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto humanoide, pero va mucho en la línea de lo que tenemos en la cabeza como... que además lo hemos bebido de las películas, de las novelas, etcétera, como si fuera un extraterrestre, una cabeza grande. ¿Por qué los extraterrestres van a tener la cabeza grande? No lo sabemos. ¿Por qué razón? Casi un símil de un feto mayor. Efectivamente, porque un feto en el útero de la madre tiene un aspecto de cabeza muy grande y un cuerpo muy pequeñito. Esto sería lo que es la progeria vestido de esta manera, que da una cosa como pues lo que pasaba en el sanatorio. Hace poco, Carmen, les contaba un caso, El Mundo Insólito, que era real. El Mundo Insólito, es un cambalache de historias que están recorriendo el mundo, pero este era real. Había devoción y miedo al mismo tiempo, que es otra de las cosas que ocurren con estos enfermos. Es decir, la gente pensaba, doctor, esto es un truco, esto es maquillaje, como nuestras compañeras fantásticas ahí que nos maquillan, han hecho una especie de recreación para el cine. Y no, es que puede haber gente con esa especie de gran uña en mitad de la frente. Imaginemos el impacto en la China profunda. Bueno, en China y en otros países muy profundos donde había mucha ignorancia, podía ocurrir que una parte de la piel creciera y la piel está rodeada de una barrerita que es queratina, que es una proteína muy dura con la que se forman las uñas. Es decir, la uña es un objeto duro. Bueno, pues esa queratina crecía de manera desproporcionada y podía hacer lo que se está viendo en imagen, que es un cuerno. Que es actual, doctor, que es actual. Sí, correcto. Es decir, esto nace de la ignorancia, porque esto se quita antes de... Pero es que tenemos varios casos de estos a lo largo de la historia. Tenemos una mujer inglesa que tiene 2 cuernos, uno a cada lado, y que se tenía que tapar con una toquilla para que no pensaran que era como la mujer del diablo. Esta mujer, también aparte de China, también en Inglaterra profunda hay otra que tenía otro cuerno que le caía por la mitad de la cara y nadie se atrevía a tocarlo, porque ni siquiera los médicos sabían si quitar esto podía producir la muerte de la persona. O sea, es que me estoy imaginando a Ambroise Paré, un cirujano de primera, y que fue el primero que hizo, vaya historia, monstruos y prodigios. El primer estudioso de la teratología, de este tipo de cosas, más o menos en la antigüedad. Y claro, había en Verona una mujer que tenía unos cuernos hacia atrás, un aspecto también extraño. Entonces, claro, en el siglo XVI, ¿qué podías pensar? Que era una concubina del diablo, poco menos. Sí, y se salvó de la hoguera de milagro. Sí, y la pobre mujer era una enferma que ese reloj biológico había fallado. Cuando la naturaleza, ese prodigio, se equivoca. Y claro, hay una teoría, doctor Alonso y otros, también es verdad, doctor, teorías que no han acabado cuajando del todo, pero que ahí quedaban. El vampirismo, ese término, el vampirismo. Bueno, pues hubo una corriente en los años 90, doctor, no sé qué piensas, que lo asociaban a la posibilidad de cómo interpretaba el ser humano la porfiria. La porfiria eritropoyética. Una enfermedad tremenda, Iker, que lo que ocurre es que hay una enzima que no funciona y la persona tiene tal sensibilidad en la piel a la luz que la piel se cae a trozos. Las encías se desangran, los labios desaparecen, la persona se llena de úlceras y encima el cuerpo, para defenderse de la hipersensibilidad a la luz, crece pelo por todas partes. ¿Y qué ocurre? Que la gente que veía a un enfermo de estos, terrible enfermedad que acababa matando a la persona, creía que era un vampiro, que era un sujeto... matando la porfiria. Claro, la porfiria acaba matando en estas épocas. Ahora hay una enfermedad congénita, genética, que tiene un fallo enzimático, pero claro, estas personas vivían a duras penas. El símil, el aspecto es muy... Ni siquiera la lepra, que es terrible, genera las lesiones que genera la porfiria. Y estas personas se desangraban, literalmente, y tenían que ir completamente rodeadas de pañuelos y tal, con lo cual más misterio aún a la persona que escondía esos pañuelos. He leído, doctor, desde mi ignorancia, y me encanta estar con el doctor Cabrera, que me lo cuenta como nadie, he leído yo, que no lo sé,
que también a veces, y hoy en día los enfermos tienen un control, la ciencia está a su favor, y por favor que nadie nos malinterprete, hablamos de épocas más antiguas en este caso, o de lugares muy atrasados, pero que también había un aumento de la agresividad precisamente, y entonces claro, alguien con este aspecto, con la agresividad exacerbada, tapado con ropajes, ocurría encima, o sea que el desvío de ese reloj biológico encima te lleva por unos conductos que dices, claro, vampiro. Y además, a eso hay que añadirle que al perder los labios, los dientes se veían todos, con lo cual en la imaginación colectiva era un vampiro, era un sujeto que tenía los dientes que se veían todos. Imaginemos que nos quitamos los labios, ¿qué aspecto tendríamos todos sin labios? Pues eso conducía, como tú dices, a interpretar que era un ser maligno, cuando lo que era un enfermo gravísimo. Por cierto, que todo esto, todo el arte de Juan Villa, en las expos de Cuarto Milenio van a estar. Tenemos la fortuna de contar con muchas ciudades interesadas en llevar este mundo tan extraño, tan fascinante, donde se juntan medicina, ciencia, zoología, historia, misterio, enigmas, ya lo saben, en Barcelona, hasta el 1 de octubre, con días 2 y 3, nuestras noches del misterio. Estamos encantados. Barcelona nos ha dado un abrazo extraordinario. Gracias, amigos de Barcelona, por esa increíble acogida, ¿no? Que ya nos deja sorprendido. Pero tampoco me extraña, porque el mérito, doctor, no es nuestro, porque cuando Juan Villa se pone a hacer estas cosas es que uno tiene la oportunidad de visualizar la historia con sus ojos. Y claro, personas con cola, hace no tanto tiempo, ¿cómo se iba a interpretar? Es verdad, no me lo estoy inventando. Vamos a ver, tenemos fotos reales del siglo XIX, incluso posteriormente, de niños. En este caso hemos puesto una persona adulta, pero de niños que ya tenían esa cola. ¿Y por qué cola? Cola porque procedemos de los simios. Y cuando éramos monos y vivíamos en los árboles, hace de esto a lo mejor 1 millón de años, pues teníamos cola. ¿Qué ocurre? Que cuando falla la embriología, la cola que en nosotros, en la gente que más o menos estamos normales, entre comillas, no crece, pero en algunas personas crecía la columna vertebral y acababa teniendo un apéndice que era una cola, que es una reminiscencia. ¿Se hacía algo con esa Se podía extirpar por una razón muy sencilla, pero había miedo a hacerlo, porque a esos niveles de la cola ya no había médula espinal. La médula espinal, que es quien maneja el control del cuerpo, acaba antes, acaba en la zona prácticamente lumbar. Por lo tanto, el coxis, la rabadilla que nosotros tenemos, se convierte en estos casos extraordinarios en esa cola. Quiero con esto recordar a los telespectadores que cuando alguien va por la calle y se resbala y extiende los brazos, ¿qué está buscando? La rama del árbol que ya no está ahí. Ese es un reflejo motor que tenemos desde hace más de 1 millón de años y viene a colación de esta increíble apéndice que ya con el tiempo se fue operando, claro. Restos de nuestra humanidad más antigua. Lo curioso es que en la India, y también lo contaba Carmen en Mundo Insólito, y en otros lugares, en este caso casi como una deidad. Sí. En la India pensaban que el niño con cola era un enviado del cielo, diferente de la porfiria. Me ha recordado una cosa con la lepra, doctor, que hoy en día está bastante normalizado el tema, pero yo recuerdo un viaje que hice a la zona del Kurdistán y me encontré con un señor que, además el aspecto era casi... y tenía lepra en el vuelo. Qué impresión, ¿no? Cuando de repente en nuestro mundo aséptico y occidental, a un poco, entre Siria, Irak y Turquía, te encuentras con ese golpe, ¿no?, de enfermedades que pensabas que ya estaban erradicadas. Y con todo eso de la marginación, las miradas y el sentirse diferente, ¿no? Hablamos de los diferentes y acabamos con quizá uno de los elementos más espectaculares. Un ser bicéfalo, doctor, no es leyenda, no es mitología. No solo no es leyenda, sino que muchos espectadores americanos pudieron ver en sus televisiones, en un famoso reality show que hubo hace pocos años, a unas bicéfalas ya mayores, aproximadamente 30 años, que hicieron un reality show en la televisión americana y que era un cuerpo con 2 cabezas de mujer. Esto hay fotos recientes y hay vídeos. Pero mayores ya, que han logrado sobrevivir. Habían logrado sobrevivir. Y esto es algo apasionante, Iker, porque es un error embriológico, pero que nos lleva a meditar sobre un cuerpo gobernado por 2 cerebros, lo dificultoso que es, porque cada cerebro tiene competencias especiales en ese cuerpo. Es decir, el brazo derecho presumiblemente lo manejaba el cerebro derecho y el izquierdo. Por lo tanto, esas 2 cabezas, que aquí hay que decirlo claro, son 2 personas confluyendo en un solo cuerpo, es algo apasionante. Yo lo que he visto muchas veces, doctor, por ejemplo en París, dicen que es el museo con más bicéfalos
pero todos eran de bastante pequeño tamaño, cosa que impresionaba mucho más. Los tenían en unas vitrinas. Lo he contado en alguna ocasión, la mujer que los cuidaba en absoluta soledad, en aquel lugar de azulejos blancos, hablaba con ellos, había trazado una especie de amistad con sus criaturas, se sentía madre de todos ellos. Yo me estaba quedando muy impresionado porque veías a pobres niños, ¿no? Pobres niños que también eran la imagen de un extraterrestre, la cabeza sobredimensionada y bicéfalos. Entonces, doctor, esto en la época, ¿cómo se tomaba? Me imagino que esto era el ejemplo del estigma del mal, que muchos habrán muerto injustamente. Evidentemente, Iker. Es decir, la cuestión al final es que nacía un ser así y todo el mundo decía, es una maldición. Una aberración. Una aberración, el diablo está sobre esta mujer ha tenido este hijo porque ha engañado al marido, esta mujer tiene un estigma diabólico. El castigo, doctor. Eso sí. La teoría del castigo era como la muestra de un castigo viviente. Sí. El pecado viviente se tenía con este tipo de seres. Sí, sí. Qué terrible. Pero es que la enfermedad nace, en realidad, para las mentes así, de tipo religioso a ultranza, nace del propio pecado. Es decir, Adán y Eva supuestamente son puros y cuando cometen el pecado, a partir de ahí tienen enfermedades y mueren. Luego la enfermedad, la anormalidad, es el mal. Y la madre, ¿cómo vivía? Y tú has conocido casos de otro tipo, pero ya en la España más moderna, el estigma de sentirse culpable, además, que ya es el drama por el drama, ¿no? Pero ¿qué ocurría? ¿Qué culpa he tenido yo de esto? Y eso, hay tratados sobre eso, doctor. Bueno, sobre la culpa giran religiones enteras. Es decir, el sentimiento de que yo he hecho algo que ha sido lo que ha ocasionado que mi hijo le falte una mano, tenga 7 dedos, tenga 2 cabezas o haya nacido sin una pierna, y la culpa es terrible, porque claro, es cierto que hay personas, o mujeres, o otras personas que a lo mejor han tomado algún tóxico, han tomado algo que ha generado esto, pero por lo habitual, estos son errores genéticos de los que nadie tiene la culpa. Y eso es terrible, hay que abrir... Pero es bueno decirlo. Sí, porque mucha gente en su casa a lo mejor ha tenido un aborto de tal y se ha sentido culpable. Eso no es culpa de nadie, la naturaleza juega malas pasadas a veces. Bueno, y hemos hablado de esas malas pasadas que generaron toda una serie de leyendas. También esto tiene una doble lectura. Y es que a veces la leyenda tiene una base real. Las personas que decían haber visto un vampiro no se lo estaban inventando realmente. Habían visto a alguien muy agresivo quizá, imagínense en qué tiempo, en la Sierra de Madrid del siglo XVII, imagínense, envuelto en tocados, sangrando. Claro, es que lo habían visto, de verdad. Otra cosa es la interpretación. Aquí muchas veces queremos arrojar cierta luz, pero esa luz puede ser a veces desmitificadora, pero para mí es igualmente misteriosa e igualmente apasionante. ¿Con quién lo hacemos? Pues con este guía de excepción. Doctor, dentro de poco retroproyector. Vamos a por ello, estoy deseándolo. Y mira, voy a adelantar algo, ¿vale? Venga. Belleza. Belleza. Ahí lo dejamos. Vamos, ya veremos. Gracias, doctor, como siempre. A vosotros. Un placer. Nosotros continuamos, seguimos en esta senda de la madrugada, del aprendizaje, y lo hacemos, evidentemente, con algo que les va a gustar, y les va a gustar porque es espectacular. Vamos, una filmación increíble. Esto que van a ver a continuación, en los buenos tiempos de la prensa y los ovnis, se hubiera titulado, a ver, ¿de qué forma? No sé, la Gaceta del Norte hubiera dicho inmensa plataforma volante sobre los Alpes, o más o menos, sobre el país transalpino. Pero ahora es un vídeo. Ahora el recorrido es internacional, ahora el impacto es enorme. Pero nosotros tenemos un detective en la red, ya lo conocen, en su búnker, donde nada pasa desapercibido, donde todo se analiza al detalle. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Así es, ese vídeo que tú dices que vamos a ver lleva circulando desde julio por muros, por redes sociales, lleva ocupando espacio en páginas dedicadas a la ufología. Y es muy curioso porque muchas veces cuando nos enfrentamos a un vídeo ovni se acusa a esos supuestos avistamientos de estar borrosos, de estar lejanos, desenfocados, pero cuando no es así, como en el vídeo que traemos esta noche, lo que se suele decir es que se trata de recreaciones digitales, de CGI. Vas a entender esto perfectamente en cuanto le eches un vistazo a esta filmación que ya tienes en pantalla, Iker, es esa que estás viendo ahí. En la descripción del vídeo se cuenta que se grabó desde la terraza de un hotel en Pastrengo, una ciudad italiana que está en Verona, y podemos incluso escuchar ese sonido, ¿no? Ese bullicio de quienes lo están grabando, de quienes están siendo testigos de semejante visión. Yo no sé qué piensas, pero desde luego es una filmación rotunda, es muy clara y desde luego espectacular. Parece real, real, real.
Sí, efectivamente, quizá por eso, como ves, como te decía, se ha ido extendiendo como la pólvora. ¿Qué hacía ahí esa mole, ese auténtico platillo volante suspendido en el aire? La pregunta es si realmente estaba allí. Bueno, pues en este caso así es. El ovni es físico, aunque no lo parezca, es absolutamente real. Y te preguntarás cómo lo sabemos. Pues porque el autoenfoque de la filmación, el autoenfoque que se aplica a ese objeto, entre otros factores, está perfectamente sincronizado y hace que sea muy difícil que estemos ante un trabajo digital. Pero al mismo tiempo, Iker, y seguramente tú ya has reparado en ello después de tantos años, hay un factor crucial o decisivo en esa filmación. Es la copa de ese árbol que ya estás viendo ahí en detalle, un ramaje que parece estar estratégicamente situado en el vídeo que nos oculta la base de ese supuesto ovni. Y nos preguntamos qué tipo de aparato podría tener esas características, dónde podríamos encontrar un ovni, un platillo volante que esté perfectamente iluminado, pero quizás sujeto por una base con algún tipo de mecanismo. ¿Podría ser la atracción de un parque de atracciones? Bueno, vamos a hacer un acto de fe, si te parece, y vamos a suponer que efectivamente el vídeo está grabado en Italia. Y vamos a meter en el buscador atracción OVNI Italia, a ver lo que sale. La sorpresa, Iker, ha tardado realmente poco en llegar. Los primeros resultados en la búsqueda arrojan una imagen muy familiar junto a un nombre propio: Gardaland. ¿Qué será Gardaland?, te estarás preguntando. Pues Gardaland, después de también una búsqueda muy breve, resulta ser uno de los parques de atracciones más importantes de Italia, que está situado no en Pastrengo, sino en Castelnuovo del Garda, de ahí su nombre, y cuyo reclamo estrella es precisamente ese gigantesco ovni, aunque ellos lo llaman la isla voladora, le dan ese nombre, que convenientemente filmado pues puede convertirse, como hemos visto, en toda una sensación de las redes sociales. No sé qué te parecerá, Iker, pero para mí la conclusión a la que podemos llegar con este vídeo es que tenemos que aprender a dudar de casi todo lo que vemos, pero también a no dar todo por seguro. Quiero decir que ni todas las luces que se ven hoy en el cielo son drones, ni todos los vídeos espectaculares se hacen usando efectos digitales. Sirva como ejemplo esta filmación, que es de la vieja escuela y que desde luego te aseguro que no tiene un solo recurso de animación. A mí me parecen dos cosas. Primero, que confías mucho en mí y pensabas que yo me había fijado en el detalle. No me había fijado, porque a mí se me puede pasar, pero al detective en la red desde su búnker no se le pasa nada. Y segundo, que seguramente alguien desde la ufología más recalcitrante estará pensando: oye, ya te estás cargando la ufología. No. Si alguien cree en la ufología y en que la realidad ovni existe, ese soy yo. Lo que ocurre es que tampoco nos hace ningún favor llenar redes sociales con casos que no son reales diciendo que esa es la realidad. Esa desinformación tampoco interesa. Lo hemos hecho con el ser de Roswell, lo hacemos con esto y con todo lo que haga falta. Pero estoy seguro que habrá momentos en que ni siquiera el detective en la red pueda resolver y que quizá, con su investigación, como hemos visto, metódica, llegue a una conclusión que acabe en misterio. Bueno, ya veremos. Lo que sí te digo es que me apasiona esta forma de proceder, Diego. Muchísimas gracias, compañero. Un placer, Iker. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros vamos con otra cosa que también me encanta. Es que también me encanta. Las fotos, porque vienen ahora con ese anexo que es la mirada milenaria. Y les vuelvo a decir, parajes, sí, parajes. Ruinas arqueológicas. Poblados, pueblos, entornos, cosas físicas. Ya no buscamos solamente, porque para eso están las fotos, esas imágenes donde hay una anomalía y ustedes no saben lo que es. Y oye, ¿qué es esto? Guillermo León las procesa y las investiga. Bien. No, queremos conocer la España diferente, o otros lugares del mundo, claro, con la mirada milenaria. Creo que es muy interesante y quiero saber qué pasa esta semana. ¿Y ustedes? Las fotografías de los espectadores de hoy nos llevan hasta dos templos. El primero de ellos, la Catedral de Cádiz. Sara Ruiz Domínguez nos enviaba esta imagen con una historia además bastante curiosa, que es la de esta niña. Ellas dicen que es una niña que está en la catedral, en la parte de abajo, que se puede visitar además. Vemos que está o incorrupta o, como se hacía antes, ¿no? Las que supuestamente sufrían algún milagro, pues les daban una capa de cera en la cara para mantenerlas así a la vista de todo el mundo. Cuenta la historia, nos cuenta nuestra amiga, que esta niña el día de su primera comunión falleció y que desde entonces se encuentra en la catedral y es visitada porque para muchos fieles pues creen que es una especie de santita. Pero cuando ella va a hacer la fotografía se da cuenta que hay algo extraño que sale justamente detrás de esta
incorrupta, entre comillas. Ahí lo vemos, un rostro, ¿verdad?, que parece como de otro tiempo, además con un color bastante pétreo. Guillermo nos decía en un principio que no se veía muy bien la imagen. Él ha puesto incluso otros colores para destacar a esa niña, porque realmente parece una pequeña. El pelo, los ojos, la nariz, la boca. Además, a mí me ha recordado mucho a los trazos de Belmez, a ese cemento que se junta y que forma caras, forma rostros y que luego dibujarlos es muy difícil. Bueno, pues sería algo parecido, lo que pasa que en este caso no está en ningún suelo. Guillermo nos dice que tenemos que pedir ayuda a los espectadores, a ustedes, porque realmente no sabemos muy bien lo que es. Hay un cuadro y se ha reflejado en el cristal de esta urna. Es una niña realmente, pero la verdad es que no parece una niña física en sí. Ahí tenemos la urna. ¿Hay algo detrás que pueda identificar a algún telespectador y que coincida con ese rostro? Bueno, pues luego daremos las vías de contacto para ver si nos pueden ayudar. Repito, en la Catedral de Cádiz. Desde allí nos mandaban la imagen. Y en este otro caso nos vamos hasta una pequeña ermita donde entró un amigo, Elías Allende Valle. Es la ermita de San Antonio en Jaca. Él hizo varias fotografías a través de la puerta y en una de ellas descubrió que aparece un rostro y nos decía, ¿puede ser una pareidolia? Yo cuando veía la foto digo, hombre, una pareidolia, hemos tenido pareidolias muy claras, ¿verdad? Pero esto, en una ermita y lo que parece ser un rostro como de Jesucristo, ¿no?, representando a Jesucristo. Bueno, pues Guillermo, analizando la imagen, se da cuenta de que no es algo que nuestro cerebro genere creyendo ver una cara, sino que efectivamente alguien ha pintado un rostro precisamente en esa pared, o había un fresco anterior y ha quedado tan solamente la imagen de la cara, de esa cara barbada. Podría ser de la mirada milenaria, ahí lo tenemos en negativo, pero la mirada milenaria en este caso nos lleva hasta otro lugar con unos extraños símbolos. Nos la enviaba Pilar García y son las marcas de cantero del claustro de la concatedral de San Pedro de Soria. Así que es como realmente están, no se ve muy bien, se identifica así en el centro una especie de cruz o de cruceiro, esas marcas que dejaban aquellos, ahí Guillermo León nos los ha destacado muchísimo más, son las marcas que dejaban los constructores de las catedrales, era como su firma, como su sello. Bueno, pues en este caso vemos símbolos diferentes. Nuestra amiga además nos decía, una de las curiosidades del claustro de la concatedral de San Pedro de Soria es que las paredes de sus pandas están repletas de marcas litográficas, como marcas de cantero, cruces, signos astrales y siluetas de herramientas gremiales, de los gremios que utilizaban allí, como las tijeras, las sierras, ahí lo tenemos. Y algo muy curioso, los zapatos, los zapateros también estaban presentes en estas marcas de cantero. Bueno, esa mirada milenaria que tanto nos interesa para descubrir sitios insólitos y también algunos grabados, algunos dibujos que normalmente pues no tenemos acceso a ello o que no vemos, pero los que son realmente de esa localidad tienen a bien enviarnos estas imágenes para conocer con otra mirada, con la mirada milenaria, esos lugares insólitos. Si usted desea ayudarnos, si quiere que analicemos las fotografías que no tienen explicación, ya saben que hay dos vías de contacto, a través del correo electrónico cuartomilenio@cuatro.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. También estamos muy pendientes de las redes sociales, ya saben, síganos en Nave del Misterio. Algunos ya sabrán que desde hace algunas semanas estoy haciendo una aventura bastante personal, Universo Iker, en Radio Set, desde la Boardilla, hablando en un tono realmente similar a este, todavía quizá más íntimo, ¿no?, más personal. Bueno, es un experimento interesante y que yo espero que muchos estén disfrutando. Me escribía hace unos días alguien que decía que poniendo ese podcast en el coche había tenido una especie de remembranza de instantes tremendos que le habían sucedido precisamente en la misma carretera, en el mismo asfalto. Es decir, fue consciente de un encuentro con algo que siempre quedó en la duda porque estaba escuchándome a mí hablar de otra cosa que había pasado en otra carretera. Y es que
la radio, la comunicación, la palabra, cuando uno va en la carretera en la noche, llega de otra forma. Es más, yo creo que en la carretera en la noche todo da más miedo, se amplifica, todo es más misterioso. A mí me ha ocurrido personalmente. Recuerdo perfectamente un reportaje de nuestro compañero Paco Pérez Caballero de hace ya unos años, le saludó hace 4 o 5 años. Íbamos por una zona de la Sierra Norte de Ibiza, que no es la Ibiza conocida, al revés, es bastante agreste todavía, gracias a Dios. Y yo mismo fui consciente de que me estaba sugestionando ante un programa que era mío. Y yo hablaba con Paco en aquel momento de la historia de un hostal donde pasaban cosas. Es decir, en la carretera se forma como otro universo, la sensibilidad se amplifica y más en la noche. Y nos lo vuelve a demostrar lo que ha pasado esta semana pasada. ¿Por qué? Verán, hablábamos del cruce y era Paco el protagonista. Junto con el gran Nacho Navarro, entusiasta donde los haya, empezaban a rascar la superficie de un fenómeno que debe estar ahí. Y es que decenas de personas, y digo bien decenas, aseguraban haber visto o a un niño vestido con ropajes antiguos o no de esta época, y otras visiones, como ustedes contemplaron, de hoy mismo, que parecen viñetas de antes de ayer que se reproducen de nuevo en algún tipo de bucle que no conocemos. Una persona con chaleco pidiendo que parasen y de repente se esfuma. ¿Saben lo que ha pasado? Y esto es lo importante. Que claro que hay una parte de sugestión y de mente expandida en la carretera y en la noche. Pero si recuerdan, la mayoría de testigos no eran solos, no eran individuales. Eran más personas al mismo tiempo, 2, 3 personas. En cuanto terminó el programa, en cuanto yo dije aquello de ahí tienen las vías de contacto para, si saben algo más, por favor, escríbanos, empezó la cascada de casos. Y ahora estamos en ese proceso que también hemos vivido gracias a ustedes muchas veces, que es, sacamos la punta del iceberg, con mucho esfuerzo y muchas dificultades para los reporteros o para nosotros, podemos constatar la existencia de algo que no conocemos, pero de inmediato, cuando eso llega a ustedes, se traduce en un seísmo. Decenas y decenas de personas de diferentes puntos de España, en ese mismo lugar, y que no eran conscientes de lo que habían vivido, nos relatan su experiencia. Por tanto, una vez más, el efecto punta del iceberg. Hay una gran superficie, pero sobre todo hay una inmensa mole oculta que está ahí y que nadie les cuenta. Cuando nosotros logramos rascar un poquito, eso, el efecto amplificador, llega de una forma extraordinaria. Nombres, apellidos, datos, gente absolutamente seria, gente que tenía esto como un secreto de familia. Hay varios que tenían esto como un secreto de familia y dicen, pero si es que era el lugar. Estamos en proceso de investigación y tenemos en mente, y no les puedo adelantar mucho, hacer algo bonito, algo de verdad sentido, a pesar de que el tema da tanto miedo, pero intentando bosquejar una especie de hipótesis que pueda conglomerar todo esto. Porque lo que nadie puede dudar, queridos amigos, nadie, yo dudo de todo, pero de esto no, es que algo debe ocurrir en algunos lugares donde las personas contemplan lo extraño, lo extraordinario. Porque es imposible. Miren, yo he hecho una novela en mi vida nada más, una, gracias a, digamos, al empeño en un momento dado, y por fortuna para los lectores se ha quedado en una. Y me obsesioné mucho con esa historia, me metí a fondo, pero me di cuenta de algo que se hace mucho tiempo. Que la fantasía llega a unos límites prodigiosos, evidentemente, la literatura, la novela, pero que palidecen comparados con la realidad. Yo creo que la realidad tiene tal fuerza, tiene tal impacto, tiene tal magia, que la fantasía impostada, la creatividad de alguien, pienso, no llega a esas cotas. Cuando nos viene un caso real, auténtico, que la persona identifica como real, tiene tal potencia que nos deja, bueno, que no llega a eso ni la película, ni el libro, ni nada. Todavía la realidad de las cosas es tan absurda a veces, pero tan poderosa, nos impacta tanto psíquicamente, que sigue estando ahí en un umbral inalcanzable. No se puede disimular lo real supera todo. Lo real no se puede montar como una especie de muñeco para el divertimento, para el entretenimiento. No, cuando llega lo real te quedas en esas carreteras, por ejemplo, estamos recibiendo la información, alguien había visto a un hombre con los brazos en cruz arrodillado. Pensaba que era un loco. Imagínense la situación, ustedes van en su vehículo, es de noche, que hay una ligera llovizna, es esa zona concretamente el norte de Jaén, y uno ve en mitad del asfalto a un tipo que toma como un loco, como con un batín o algo parecido, piensa que es alguien fugado de una institución psiquiátrica y que está con los brazos en cruz como una
letanía, una penitencia, o simplemente alguien que no tiene bien sus cabales y que quiere ser atropellado. Cuando llegas a su altura, aquello se desvanece. Cuando recibes 5, 8, 10, 12, 14, 17 casos, esa misma noche, con personas que además muchas veces enarbolan el siguiente significado: oye, yo no creo ni dejo de creer, o yo nunca lo había contado, pero me han dejado tan impresionado porque Paco y Nacho iban por la pista verdadera, estaban tocando la superficie de algo que está ahí. Una vez más la carretera nos ha puesto en nuestro sitio. Podemos hablar de un montón de temas en Cuarto Milenio, de tener una visión muy amplia, pero cuando llegas a Aparecidos, cuando llegas al cruce, como tantos otros en España, el misterio te pega fuerte. Ese misterio del que muchos como que a veces se ríen, pero hablo de compañeros, incluso toman una suficiencia respecto a él, se creen más poderosos que él, lo interpretan, somos muy sabios, lo explicamos todo. Bueno, pues quizá por fortuna para ellos o por desgracia, quién sabe, no tienen la oportunidad en tiempo real, como tenemos nosotros, de ver cómo llega, sin comunicación entre ustedes, esos mails, esos correos, esas cartas, con casos importantes para ustedes que han vivido. Y son casos que tienen un parámetro muy parecido. Un niño, una persona, un ser con una especie de gabán. Bueno, ¿qué está pasando? En la carretera en la noche nuestra imaginación se desdobla y se nos aparecen los más profundos temores de nuestra especie. De alguna forma se recrean en los momentos donde estamos más vulnerables, donde somos más sensibles, donde no hay los problemas del trabajo, donde no hay la marabunta diaria, donde uno en su vehículo solo o acompañado como que se deja llevar y entonces ves lo que te imagines o lo que está. Fíjense, otra cosa que es una lección, la lección de la carretera, ¿no?, de esta semana, la lección que nos dan ustedes siempre, y es que no solo se han limitado a contarnos casos, que ya es tremendo, ¿no? Poca gente lo hace y se lo agradezco muchísimo. Ya nos desvelan sus secretos, sino que además algunos van un poco más allá y yo les sigo invitando a ser investigadores. Cada semana recibimos un montón de información complementaria, digna del mejor de los periodistas y que son ustedes, que uno es fontanero, el otro carnicero, el otro piloto, el otro trabaja en una oficina, todo el amplio único de la sociedad. Y ustedes nos han enviado recortes de prensa, accidentes mortales en ese punto, un sitio que se quemó y han buscado en la hemeroteca de su pueblo. Entonces uno dice, ¡guau!, qué audiencia tenemos, que es capaz de ser parte activa y de no solo decir, bueno, qué miedo he pasado con este caso, no, vayamos al origen, vayamos a resolver. Es una maravilla contar con ustedes, contar con esa fuerza, contar con miles de detectives que no solo nos dan lo mejor de sus historias, sino que además nos ayudan a intentar comprenderlas. Así que cuando dentro de poco hagamos algo muy especial, ahí estará el marchamo de su ayuda. Cuando hay programas que son realmente interesantes, ahí suele estar el marchamo de su ayuda, de que ustedes forman parte de esto y están además obligando a nivel global a que este tabú se vaya rompiendo. Antes hablar de la carretera de un fantasma era como para callarse y como para disimular, ¿no? Y ahora ustedes han perdido el miedo. Nosotros lo perdimos hace mucho tiempo, no tenemos remedio, pero lo importante es que ustedes también lo están perdiendo. La muestra de este último caso es asombrosa y simplemente quiero darles las gracias. Está ocurriendo con muchos casos. Cuando contamos algo, la respuesta es inmediata. Una respuesta enriquecida con sus propias pesquisas, de personas que no se conocen, pero que forman un inmenso equipo. ¿Y sabe lo que les digo? Que nosotros tenemos un gran equipo humano, pero que ustedes también son parte de este equipo. Son parte importante de un ordimbre, de una madeja que quiere saber y quiere investigar. Y con esa actitud es difícil que no lleguemos a conclusiones y que no nos asomemos todavía con más profundidad a nuestros temas. Lo estamos logrando, gracias de todo corazón. Siguen llegando los casos y nosotros, para estar a su altura, tendremos que investigarlo, que desechar algunos y que profundizar en otros. Se lo prometo, esta investigación la han empezado ustedes y los resultados pueden ser sobrecogedores y se verán aquí en Cuarto Milenio. Hasta dentro de 7 días, amigos, y muchas gracias.